Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción. Créditos. Capítulo 43. Capítulo 43. Tomando la iniciativa. Después de despedir a la esposa del vecino, que había vuelto con buenas intenciones de ofrecer calor, Hunter se acostó perezosamente en su cama. Durante la última semana, su vida había sido aburrida y sencilla. Aunque todo iba como esperaba, Hunter inevitablemente se sentía un poco aburrido después de vivir así durante tanto tiempo. Por parte de Charlie, el ladrón de oro, parece que aún no se han dado cuenta de lo difícil que es Steve. Con la personalidad tranquila de Charlie, me temo que la preparación por sí sola llevará algún tiempo. Antes demostré una habilidad decente para modificar coches. Si lo necesita más adelante, debería contactarme nuevamente. En cuanto a la empresa de Gazuas Slate, no puedo encontrarla por el momento. Su empresa debe tener un alto nivel de profesionalismo. Los clientes probablemente sean la policía de Los Ángeles o incluso de California y agencias similares, así que ese lado puede quedar en suspenso por ahora. Aún no he visto a León, así que la trama del asesino aún tardará un tiempo en comenzar. Ahora parece que debo tomar la iniciativa y resolver primero los problemas de Dominic. Había pasado más de una semana desde que Hunter había informado al FBI que debían vigilar a Dominic y su tripulación. También le había dicho a Mia hacía tiempo su dirección actual. Pero durante la última semana, Mia no había tomado la iniciativa de llamar a Hunter ni una sola vez. Y mucho menos venir aquí a verlo o incluso pasar la noche. Hunter no podía estar seguro de la situación del lado de Dominic por el momento. Había estado ocupado mejorando sus habilidades durante los últimos días. Al ver que las cosas por parte de Dominic no iban según lo planeado, Hunter sintió que era necesario tomar la iniciativa. Brian, que ya se había infiltrado cerca de Dominic y estaba esperando una oportunidad para acercarse a él, también debería cumplir con su deber hacia Hunter. En cuanto a una posible investigación o represalia por parte del FBI después, no estaba preocupado en absoluto. Solo mire los atributos de Hunter que han ido mejorando rápidamente últimamente. Anfitrión. Hunter. Esperanza de vida. 18,72. Inteligencia. 20. Fuerza. 17. Agilidad. 17. Constitución. 17. Resistencia. 17. Puntos de atributo no asignados. 0. Lista de habilidades actuales. Conducir LV4, 762, 10.000. Deberías considerar conducir un tanque. Forzar cerraduras LV2, 72, 500. Ahora puedes abrir cerraduras con un cable de acero. Habilidad culinaria LV3, 43, 2000. Domina las 8 cocinas principales del país Shia. No tendrás que preocuparte por pasar hambre en ningún lugar del mundo. Lectura LV3, 17, 2000. ¿Es el conocimiento la escalera del progreso hoy? Reparación LV4, 2275, 10.000. La mayoría de las cosas las puedes arreglar tú mismo. Natación LV2, 430, 500. Eres un pez libre. Corriendo LV2, 229, 500. La vida no se detiene, el movimiento no se detiene. Disparos LV3, 871, 2000. Bajo el AC, todos los seres son iguales. Habilidad de cartas LV2, 114, 500. Tal vez sea hora de probar partidas por computadora. Dibujo LV2, 53, 500. Ya puedes montar un puesto al costado del camino para ayudar a las personas a dibujar bocetos. Recopilación de inteligencia LV2, 112, 500. Cuanto más sepas, mayores serán las posibilidades de éxito. Ingeniería mecánica LV2, 13, 500. La complejidad y la variabilidad son los encantos de la maquinaria. Matemáticas LV2, 229, 500. El fin del universo son las matemáticas. Disfraz LV2, 411, 500. Puedes hacer que no te parezcas tanto a ti mismo. Idioma extranjero LV2, 417, 500. Domina más idiomas, al menos no tendrás que preocuparte. Reproducción LV3, 11, 2000. Disfruta la vida, nutre la vida. Boxeo LV2, 417, 500. Los puños defienden la paz. Informática LV2, 27, 500. Las computadoras no solo sirven para jugar al solitario Spider y al buscaminas, ¿verdad? Electricista LV2, 13, 500.
No más gastos de dinero cuando los circuitos de casa tienen problemas. Carpintería LV1, 2, 200. Mira este taburete. ¿No es más bonito que el anterior? Escalada LV0, 44, 100. ¿Quieres ser como una araña? Trabaja duro. Últimamente, Hunter ha desarrollado muchas habilidades nuevas en sucesión. Algunas de las viejas habilidades que había activado anteriormente también habían subido de nivel nuevamente durante este tiempo. Así que, aunque Hunter no parecía haber hecho mucho durante este periodo, en realidad, había ganado 16 puntos de atributo gratuitos más que hacía una semana. De manera similar, estos 16 puntos de atributo gratuitos, Hunter agregó todos los elementos de manera uniforme a los 5 atributos principales. Ahora bien, no solo sus diversos atributos habían superado en gran medida los de la gente común, pero como resultado, su espacio privado también había aumentado hasta 54 metros cúbicos. Además, la fuerza de Hunter seguiría creciendo a medida que activara más habilidades y las subiera de nivel. Así que ahora ya no le importaba realmente que el FBI lo vigilara. Mientras pudiera tener en sus manos ese lote de oro que Charlie, el ladrón de oro, estaba investigando, Hunter no tendría que preocuparse por el dinero durante mucho tiempo. Para entonces, tendría más tiempo, energía y dinero para mejorar adecuadamente su fuerza. Sin embargo, por parte de Charlie no hubo novedades por el momento. Así que, mientras esperamos, Hunter decidió resolver primero el asunto con Dominic. No le importaba la vida ni la muerte de Dominic, pero debía garantizar la seguridad de Mia. Al día siguiente, después de despertar, Hunter condujo rápidamente hasta la tienda de repuestos que había visitado antes. Compró algunas herramientas de reparación más, haciendo cada vez más completa la colección de herramientas en su espacio privado. Por cierto, Hunter también miró alrededor de la tienda, pero para su sorpresa, no vio a Brian. Le hizo algunas preguntas a un empleado que estaba de turno ese día. Solo entonces se dio cuenta de que había llegado en un momento inoportuno, porque hoy era el día libre de Brian. Así que hoy, Brian no vino a trabajar. Pero aunque no vio a Brian, confirmar que todavía estaba trabajando allí fue suficiente. Entonces, después de salir de la tienda de repuestos con las herramientas compradas, Hunter encontró un lugar apartado y guardó todas las herramientas recién compradas en su espacio privado. Después de hacer esto, inmediatamente arrancó el coche y se dirigió hacia la casa de Dominic. Cuando dejó a Mia la última vez, Hunter ya había memorizado la residencia de Dominic. No estaba seguro de si Brian estaba actualmente en la cafetería de Mia, buscando una oportunidad de acercarse a Dominic. Así que la medida más segura era ir directamente a la residencia de Dominic para vigilarla y esperar. Cerca de la residencia de Dominic, Hunter encontró un lugar relativamente oculto y comenzó a esperar pacientemente. Pronto se hizo oscuro. Ya he subido más de 40 capítulos nuevos a Patreon. Si te está gustando la historia y quieres seguir leyendo, no dudes en consultarla. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Patreon.com/Cacenova223. Muchas gracias por estar aquí. Y si te diviertes con la historia, no olvides dejarme una piedra de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 44. Capítulo 44. Conociendo a Dominic, un trato. Esta espera duró varias horas. Hunter mantuvo sus ojos fijos en la residencia de Dominic. No sabía si era porque el FBI aún no había confirmado que los ladrones de carreteras de California eran Dominic y su equipo. Hunter montó guardia cautelosamente cerca de la residencia de Dominic hasta el anochecer. Y no encontré a nadie más vigilando el lugar. Valía la pena mencionar que Hunter no esperaba que sus acciones de esta tarde activaran inadvertidamente una nueva habilidad: reconocimiento. Sin duda, esta era una habilidad muy práctica. Después de más de un mes de exploración, Hunter lo había descubierto hacía mucho tiempo. Aunque al principio tuvo que descubrir estas habilidades por su cuenta, tan pronto como estas habilidades subían de nivel, incluso solo un nivel, la información profesional y las técnicas de uso relacionadas con esa habilidad inundaban la mente de Hunter. Esto incluía una gran cantidad de datos profesionales y consejos prácticos relacionados con la habilidad. Por ejemplo, las habilidades de más alto nivel de Hunter actualmente eran conducir y reparar. Cuando su habilidad de conducción alcanzó el nivel 3, sintió una sensación de fácil dominio sobre la vieja motocicleta que conducía. Hunter incluso podía comprender con precisión el estado de la motocicleta simplemente por el sonido que hacía. Entonces, no hace mucho tiempo, después de alcanzar el nivel 4, Hunter no solo sintió una sensación de control sin esfuerzo al conducir la motocicleta.
Incluso sintió que si comenzara a conducir un automóvil ahora, podía manejarlo con facilidad e incluso llevar su rendimiento al límite. Entonces, cada habilidad no solo trajo un aumento directo en los atributos y expandió su espacio privado para Hunter, también lo estaba transformando sutilmente en un superhumano verdaderamente versátil. Gracias a esto, Hunter ahora era muy diligente con cada habilidad que activaba. El tiempo de espera fue lo más tedioso y aburrido. Afortunadamente, Hunter tenía su espacio privado, donde había guardado muchas bebidas y bocadillos. También tenía algunos libros, lo que le permitía comer, beber y leer al mismo tiempo. Unas cuantas horas de espera no le hicieron sentir en absoluto aburrido. Finalmente, a medida que el cielo se oscurecía gradualmente, Hunter finalmente oyó el ruido de un coche acercándose. Asomó la cabeza desde su escondite para mirar. Rápidamente se dio cuenta de que un viejo Dodge Charger se acercaba a toda velocidad desde el otro lado de la carretera. El coche aparcó hábilmente cerca de la villa de Dominic y desapareció del campo de visión de Hunter. Su corazón se apretó al darse cuenta inmediatamente de que Dominic debía haber regresado. Sin embargo, Hunter no tenía prisa por aparecer. Le preocupaba que pudiera haber agentes del FBI, especialmente un vigilante Brian, siguiendo a Dominic a ese lugar. Esperó un poco más hasta estar seguro de que nadie estaba siguiendo a Dominic. Solo entonces Hunter salió de su escondite y caminó hacia la villa de Dominic. En cuanto a su vieja motocicleta, ya la había guardado de antemano en su espacio privado. El espacio privado de Hunter ahora era lo suficientemente grande. Y no solo una motocicleta vieja, sino que también podrían caber dentro 2 o 3 coches. En términos de ocultación, estaba prácticamente al máximo. Caminando rápidamente hacia el exterior de la villa de Dominic, Hunter extendió la mano y golpeó fuertemente la puerta. La villa de Dominic, como la mayoría de las residencias estadounidenses, era una casa de madera de 2 pisos. El espacio del frente no era grande, con un césped dividido por un camino de piedra. Sin embargo, en un lado había un garaje separado en el que podían caber 2 coches simultáneamente. Al ser una estructura de madera, la insonorización de la villa no era muy buena. Poco después de que llamaran a la puerta, Hunter oyó un ruido de pasos pesados que se acercaban. Al poco tiempo, la puerta principal de la villa se abrió. Inmediatamente, un hombre corpulento con la cabeza rapada apareció ante Hunter. «Tú». Dominic reconoció a Hunter con una sola mirada. Al instante, su expresión se agrió. Después de todo, este era el Pan que había engañado a su hermana, y además era asiático. Sería difícil para Dominic no recordar a Hunter. Mientras la mirada hostil de Dominic cayó sobre él, en realidad Hunter también estaba evaluando cuidadosamente a Dominic. Estrictamente hablando, los dos tenían aproximadamente la misma altura. De hecho, Hunter podría incluso ser un poco más alto que Dominic. Sin embargo, el físico de Dominic parecía ser un tamaño o 2 más grande que el suyo. Dominic, sé que no quieres verme ahora mismo. Si no fuera por algo muy urgente, no me habría arriesgado a venir a verte. Vamos adentro y hablemos. No es seguro aquí afuera. No puedo estar seguro de si tu lugar ya está siendo vigilado por ellos. Al escuchar esto, la expresión de Dominic cambió instantáneamente. Examinó a Hunter con una mirada fría por un momento antes de dejar escapar un resoplido frío y hacerse a un lado. Hunter se giró para mirar a su alrededor, actuando con mucha cautela. Era como si le preocupara que lo siguieran. Luego, Hunter entró rápidamente a la casa. Y en el momento en que entró, la fría voz mecánica resonó en la mente de Hunter una vez más. «Ding». El anfitrión detectado está actuando para ocultar sus verdaderas intenciones. Generando automáticamente la habilidad de actuación. Sus pasos vacilaron un poco, pero Hunter lo ocultó rápidamente. Después de dejarlo entrar, Dominic asomó la cabeza con cautela para mirar a su alrededor. Después de confirmar que no había nadie cerca, cerró la puerta. Luego, dando unos pasos rápidos para alcanzar a Hunter, lo condujo a la sala de estar y le preguntó: «Habla, chico. ¿Cuál es tu propósito al verme?» Hunter no vio a Mia y no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Al ver que Dominic aún tenía sospechas considerables hacia él, sabía que no se aclararían pronto. Él habló: «Por el bien de Mia, ya te di la advertencia que debía haberte dado la última vez. Esta vez, he venido a hacer un trato contigo, Dominic». En el rostro sombrío y estoico de Dominic se podía ver claramente cómo su frente se fruncía. Miró fríamente a Hunter y guardó silencio durante un buen rato antes de preguntar: «¿Qué pasa?»
Hace unos días, cuando quise ver a Mia, noté una persona sospechosa cerca de ustedes. Me di cuenta de que parecía estar investigándote y siguiéndote en secreto. Así que también seguí a esa persona durante unos días. A estas alturas, estoy básicamente seguro de que es un agente del FBI o un oficial de policía. Quiero intercambiar su información por un favor tuyo, Dominic. No te preocupes, este asunto no debería ser difícil para alguien como tú. Ya he subido más de 40 capítulos nuevos a Patreon. Si te está gustando la historia y quieres seguir leyendo, no dudes en consultarla. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Patreon.com/Cacenova223. Muchas gracias por estar aquí. Y si te diviertes con la historia, no olvides dejarme una piedra de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 45. Capítulo 45. La comisión de domingo. Cuando Dominic escuchó a Hunter mencionar que había alguien cerca de él, mientras lo investigaban y lo seguían en secreto, la expresión de su rostro, ya sombrío, se volvió aún más aterradora. Sin embargo, después de escuchar a Hunter, la mirada que le dirigió a Hunter se volvió aún más fría. Niño. Los nudillos de Dominic crujieron al apretar los puños. No te hagas ilusiones con mi hermana. Hunter lo miró sorprendido y las comisuras de su boca se curvaron en un arco. Dominic, no creerás realmente que quiero usar la información de esa persona para obtener tu permiso para salir con Mia, ¿verdad? Para Dominic en ese momento, esa sonrisa parecía tan digna de un puñetazo. Por un momento, Dominic incluso sintió ganas de golpear a ese mocoso en la cara. Y con toda su fuerza, además. Solo para hacerle saber lo enojado que se siente un hermano mayor cuando sabe que su hermana está siendo perseguida por un cerdo. HMPH. Dominic resopló fríamente y no dijo nada más. Él ya entendió que ese niño chino no había venido a verlo para que dejara de interferir en su relación con Mia. Hace unos días, Dominic se había mostrado reacio a dejar ir un trato que ya había negociado. Hizo que Letty y los demás salieran y se arriesgaran a vender un lote de productos electrónicos previamente secuestrados. El resultado fue exactamente el que Hunter había advertido. Casi fueron atrapados por la policía de Los Ángeles. Aunque aún no podía estar seguro de si realmente estaba siendo vigilado por ese gigante, el FBI, como advirtió este niño chino, Dominic realmente se había sentido como si lo estuvieran observando últimamente. Ya había comenzado una investigación secreta, pero si Hunter pudiera aportar más información útil él mismo, naturalmente sería lo mejor. Ante el silencio de Dominic, Hunter sonrió levemente. Sabía que había convencido a Dominic. Inmediatamente expuso sus condiciones. Sé que tienes amplios contactos, Dominic, así que me gustaría pedirte que me ayudes a investigar a alguien. Su nombre es Slate Brief y es una experta muy famosa en ganzúas. Necesito saber dónde vive ahora. Por supuesto, la dirección de su empresa también serviría. Dominic levantó una ceja. No había oído el nombre Slate Brief, pero tal como dijo Hunter, con el paso de los años, Dominic había alcanzado cierto nivel de fama en el submundo de Los Ángeles. No sería demasiado difícil para él investigar la identidad de alguien, especialmente con alguna información general. Hunter simplemente asintió con una sonrisa, sin entrar en detalles. Entonces, sin esperar a que Dominic lo presionara, la expresión de su rostro se volvió seria y proactivamente expuso la explicación que había preparado hacía mucho tiempo. Dominic, cuando quise ver a Mia hace unos días, accidentalmente noté que alguien los observaba constantemente desde las sombras. Después de seguirlo durante unos días, he confirmado su identidad. Se llama Brian. Actualmente trabaja en esa tienda de repuestos en Rocking Street, 14-5. Lo he seguido durante varios días y estoy muy seguro de que Brian ha estado intentando acercarse a ustedes. Además, ha estado en contacto con varias personas de origen desconocido. Todas esas personas estaban uniformadas y portaban armas. Así que sospecho que incluso si este Brian no es un agente del FBI, debe ser un policía encubierto. Dicho esto, Hunter hizo una pequeña pausa. Mirando a Dominic, que tenía el ceño profundamente fruncido, fingió decir casualmente: Dominic, no sé por qué has sido puesto en la mira del FBI o de la policía de Los Ángeles. Pero según la información que he recopilado siguiendo a Brian estos últimos días, estás en problemas, y no son pequeños. Por el amor de Mia, no digas que no te advertí. Lo que sea que estuvieras haciendo antes, simplemente deja de hacerlo por un rato. Lo mejor es dejar Los Ángeles por un tiempo y volver cuando haya pasado la temperatura. Él dijo esto, pero Hunter en realidad lo sabía muy bien.
Dominic y su equipo habían ido demasiado lejos en los últimos años. Se especializaban en secuestrar productos electrónicos de alto valor, del tipo que robaban en las carreteras de California. La mayoría de ellos eran productos de empresas de alta tecnología de Silicon Valley o de corporaciones multinacionales. Hacerlo una o dos veces sería una cosa. Pero en los últimos años, Dominic y su equipo los habían robado más de una docena de veces seguidas. Según una estimación conservadora, las corporaciones gigantes que sufrieron pérdidas debido a esto habían perdido al menos decenas de millones, si no 100 millones de dólares estadounidenses. Ofender a los capitalistas en un país como Estados Unidos, donde el capital es el rey, Hunter siempre había sentido que si Dominic no fuera el protagonista de la serie Rápido y Furioso, y ni hablar del momento en que empezó la trama, no habría durado varios años sin meterse en problemas. En un escenario del mundo real, después de que su equipo lograra secuestrar con éxito 2 o 3 veces en la carretera como máximo, habrían sido perseguidos y finalmente derribados por el FBI por ser demasiado descarados. En cuanto a la policía de Los Ángeles, Hunter había estado en este mundo paralelo durante más de un mes. Básicamente, ya no creía en la capacidad de aplicación de la ley por parte de la policía estadounidense. Dominic se quedó en silencio, mirando a Hunter sin expresión alguna. Desde que descubrió que su hermana había sido elegida por este niño de ascendencia china, Dominic había comenzado a investigar información sobre Hunter. Por lo tanto, estaba muy seguro de que Hunter no era un agente encubierto del FBI ni de la policía de Los Ángeles. Aunque su hermana Mia había empezado a volverse un poco rebelde en los últimos años, Dominic sabía que a ella le importaba su seguridad y la seguridad de quienes lo rodeaban. Además, Mia en realidad no sabía exactamente qué estaba haciendo. Entonces, era imposible que Mia le contara a Hunter que Dominic lideraba una pandilla de carreras callejeras y llevaba a cabo más de una docena de robos en las carreteras. Esto significaba que Kid, de ascendencia china, confiaba en su propia mente meticulosa. Poco a poco, a partir de innumerables pistas, se había ido acercando a la verdad. Por un momento, Dominic de repente sintió un poco de aprecio por este niño. Es inteligente y no parece malo. Aunque es asiático, huérfano y no tiene antecedentes familiares, si él es realmente bueno con Mia, no es que no pueda dejar que lo intenten. Una vez que los pensamientos en su corazón cambiaron, Dominic volvió a mirar a Hunter. Aunque permaneció inexpresivo, su mirada se suavizó ligeramente. Después de un largo silencio, finalmente volvió a hablar. Haré que alguien pregunte por la persona que buscas. Te avisaré cuando la encuentren. La sonrisa en el rostro de Hunter inmediatamente se hizo unos tonos más profunda. Sintió profundamente el cambio en la actitud de Dominic. Era al menos un poco menos hostil que antes. Estaba a punto de hablar de nuevo cuando fue interrumpido. Probablemente aún no tengas coche. Escuché a Mia decir que tienes bastantes habilidades con la motocicleta, así que deberías tener licencia de conducir. Se levantó y caminó hasta un rincón de la sala de estar, luego miró un manojo de llaves que colgaba en la pared durante un rato. Finalmente, cogió un juego de llaves, se dio la vuelta y se las arrojó a Hunter. Casi instintivamente, Hunter levantó la mano y atrapó las llaves. Solo cuando sintió el frío tacto metálico de las teclas reaccionó y miró rápidamente a Dominic. Vio a Dominic de pie, con los brazos cruzados, mirándolo con lo que parecía un esbozo de sonrisa en sus labios. Pago por adelantado. El coche está en el almacén del taller. Chico, ayúdame con una cosa también. Vigila a ese tipo llamado Brian. Sería mejor que pudieras conseguirle algunas fotos, sobre todo fotos de él en contacto con el FBI o la policía de Los Ángeles. Además, no contactes a Mia por el momento. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 46. Capítulo 46. Ford Mustang, la eficiencia de Dominic. No fue hasta algún tiempo después de dejar la residencia de Dominic que Hunter poco a poco volvió en sí. Entonces, ¿acabo de pasar el examen? Miró la llave que tenía en la mano. Era la llave de un coche. Hunter había trabajado en el taller de reparaciones durante un tiempo, por lo que estaba bastante familiarizado con los autos bajo el nombre de Dominic. Dominic era dueño de muchos autos, la mayoría de los cuales fueron comprados en los últimos años después de que comenzaron su carrera como bandidos de la carretera. Pero su favorito, sin duda, era el Dodge Charger que heredó de su padre. En los últimos años, Dominic había invertido al menos varios cientos de miles de dólares en ese Dodge Charger. Había revisado y mejorado ese coche clásico desde dentro hacia afuera varias veces. Incluso preparó varios conjuntos de diferentes configuraciones de componentes.
Había transformado con gran éxito un muscle car clásico de décadas de antigüedad en uno de los vehículos de mayor rendimiento de toda California e incluso de la costa oeste de los Estados Unidos. Incluso los superdeportivos que cuestan más de $1 millón estadounidenses no necesariamente superan al Dodge Charger en ciertos aspectos de rendimiento. Además de ese coche, Dominic también tenía otros 6 coches de diferentes marcas: Ford, GM, Volkswagen, Toyota, Honda, Mazda. Ninguno de ellos era un coche de lujo ni un superdeportivo, sino sedanes y coupés comunes y corrientes. Sin embargo, la mayor parte del dinero sucio que Dominic ganó en los últimos años se había gastado mucho tiempo en estos vehículos, por lo que casi todos los coches habían sido modificados por él al menos una vez. Como era de esperar, el que le regalaron a Hunter debería ser un Ford Mustang. Hablando de eso, Hunter había visto ese auto antes. Para ser más precisos, su predecesor lo había visto. Era un Ford Mustang de cuarta generación, modelo 2001. Aunque el Ford Mustang de cuarta generación no fue reconocido por los entusiastas de los automóviles como un auténtico muscle car estadounidense, todavía heredaba los excelentes genes de las 3 primeras generaciones de Mustang, poseyendo una gran cilindrada y potencia, siendo al mismo tiempo juvenil y elegante. Dominic había comprado la versión coupé biplaza y gastó dinero específicamente para modificarla. Según una estimación conservadora, no se podría comprar por menos de $100.000. Hay que tener en cuenta que $100.000, en Estados Unidos, que siempre ha sido el precio mínimo para los precios de los automóviles a nivel mundial, es suficiente comprar un coche deportivo de lujo de nivel básico, como un Ferrari Roma. Si realmente es ese Ford Mustang, entonces Dominic es realmente generoso. Hunter no esperaba que su primer automóvil en esta vida en realidad fuera un regalo de otra persona. Pero después de reflexionar un poco, decidió aceptarlo con tranquilidad. No había otra razón. La razón por la que Dominic estaba dispuesto a darle a Hunter tal recompensa no era porque fuera estúpido. Todo lo contrario. Ese hombre grande y calvo que parecía tener parálisis facial poseía una personalidad delicada y una sabiduría que no coincidía con su físico tosco y corpulento. Así que este coche realmente fue su recompensa para Hunter. Después de todo, Dominic sabía mejor por qué estaba siendo perseguido por presuntos miembros del FBI o de la policía de Los Ángeles. Después de dejar la residencia de Dominic, Hunter encontró un lugar apartado. Rápidamente sacó su vieja motocicleta de su espacio privado. Luego condujo rápidamente el vehículo hacia el almacén del taller de reparación. El almacén del taller de reparaciones, naturalmente, permanecía cerrado por la noche. Sin embargo, esto no desconcertó a Hunter. Su nivel de habilidad para abrir cerraduras ya había alcanzado el nivel 2. Abrir algunas cerraduras complejas naturalmente sería muy difícil, pero lidiar con algunas cerraduras de puertas simples fue más fácil que nunca. Después de llegar a su destino, Hunter sacó el kit de herramientas de ganzúas específicamente configurado de su espacio privado. La cerradura del almacén del taller de reparaciones no era complicada. Después de un breve intento, abrió el almacén. Una vez dentro, Hunter no pasó mucho tiempo antes de encontrar el auto que Dominic le había dado en el almacén. Tal como lo había adivinado antes, era el Ford Mustang de Dominic. Usando la llave que le dio Dominic, la abrió fácilmente y se sentó dentro del auto. En el momento en que arrancó el coche, sintió la inmensa potencia que emanaba del motor. Con su mano en el volante, Hunter de repente sintió como si fuera una extensión de su propio brazo. La habilidad de conducción LV4 realmente superó sus expectativas. Antes, cuando la habilidad de Hunter alcanzó el nivel 4, sintió que muchas técnicas y trucos de conducción habían aparecido en su mente. La mayoría de ellos estaban relacionados con los automóviles. Hunter había tomado su examen de conducir en su vida anterior. Aunque no había comprado un auto, había conducido muchas veces. Aún así, cuando la habilidad de conducir alcanzó el nivel 4, las técnicas y trucos que aparecieron en su mente todavía hacían que Hunter sintiera que se había beneficiado enormemente. Brom. El motor modificado de alta potencia emitía un zumbido bajo. Hunter condujo hábilmente con una mano, sacando el auto de la parte trasera del almacén. Luego volvió a cerrar el almacén. Arrancó rápidamente el coche, que parecía nuevo, y pronto desapareció en la noche. Al día siguiente, todavía no había recibido ninguna llamada del viejo Parker ni de Charlie. Después de entrenar durante varias horas en los clubes de boxeo y tiro, Hunter fue a pescar un rato junto al mar y se dio un baño. No fue hasta que se acercó el anochecer que tomó una cámara compacta recién comprada.
Se acercó silenciosamente a la tienda de repuestos de automóviles donde Brian estaba de incógnito y le tomó algunas fotografías después de que salió del trabajo. Al mismo tiempo lo siguió con atención. Tomó algunas fotografías más de él apareciendo cerca del café de Mia. Para gran sorpresa de Hunter, sucedió algo que ni siquiera esperaba. La primera vez que siguió a Brian, el tipo fue a la oficina del FBI en Los Ángeles después del anochecer. Como resultado, Hunter capturó con éxito fotografías de Brian entrando al edificio del FBI. Cualquier cosa más detallada que eso sería innecesario. Él sabía muy bien que Dominic en realidad ya creía en sus afirmaciones anteriores. Sin embargo, si bien era cierto que era el líder de la pandilla de carreras callejeras, detener repentinamente los secuestros de camiones sin aportar pruebas sólidas para convencer a sus hombres seguramente provocaría que algunas personas se quejaran y guardaran resentimiento en secreto, incluso si no lo dijeran abiertamente. Dominic siempre los trató como familia, por lo que naturalmente se sentía responsable de su seguridad. Si alguien organizara ciegamente una operación por su cuenta y por insatisfacción, no solo podrían ser atrapados, sino que también podrían exponer a Dominic y al resto de la tripulación. Por lo tanto, no le quedó más remedio que ser cauteloso. En Chinatown encontró un laboratorio fotográfico decente y reveló todas las fotografías. Hunter no tenía prisa por entregárselos a Dominic. Planeaba esperar un par de días. Inesperadamente, al mediodía del tercer día, Domingo lo llamó por su propia voluntad. Cuando Hunter respondió, la fría voz masculina lo animó de inmediato. Encontré a la persona que estás buscando. Ya he publicado 40 nuevos capítulos en Patreon. Si te gusta la historia y quieres leer más, visita mi Patreon. Cualquier apoyo es muy valioso. Patreon.com/Cazenova223. Muchas gracias. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 47. Capítulo 47. Reencuentro con Dominic. ¿Ya los encontraste? Bien, me dirigiré a tu casa ahora. Casualmente, yo también encontré algunas cosas. Estaba a punto de ir a dártelas. La eficiencia de Dominic fue de hecho mucho mayor de lo que Hunter esperaba. Aunque ya lo había adivinado antes. Dominic había estado en la escena de carreras clandestinas de la costa oeste durante tantos años que probablemente tenía una red de contactos en Los Ángeles e incluso en toda California. Investigar una empresa de ganzúas definitivamente sería más fácil para él que para Hunter. Pero aún así, no esperaba que Dominic fuera tan eficiente. Después de colgar, Hunter se dirigió en bicicleta directamente a la residencia de Dominic. Originalmente había planeado esperar unos días más antes de darle a Dominic la evidencia que demostraba que Brian era un agente del FBI. Después de todo, siguiendo la advertencia de Hunter, sintió que incluso si Dominic no le creía del todo, probablemente no tendría pensamientos de continuar con los robos por el momento. El FBI no podría obtener pruebas inmediatamente. Incluso si quisieran arrestar a Dominic, tendrían las manos atadas. Después de todo, había bastantes agencias en Estados Unidos vigilando al FBI. Pronto, Hunter llegó nuevamente a la residencia de Dominic. Al igual que la última vez, observó atentamente los alrededores. Una vez que estuvo seguro de que no había nada inusual, Hunter caminó rápidamente hacia la puerta principal de Dominic. Poco después de llamar a la puerta, Dominic abrió. Quizás debido a su cooperación anterior, al ver al hombre calvo nuevamente, aunque todavía tenía una expresión fría cuando se enfrentaba a Hunter, su mirada ya no tenía la distancia ni la hostilidad anteriores. Adelante. Dominic se hizo a un lado, permitiendo que Hunter entrara a su casa. La condición física actual de Hunter era casi el doble de la de una persona normal. Sus sentidos estaban más agudos. En un edificio de madera con tan mala insonorización como este, podía captar casi cualquier sonido sutil. Tan pronto como Hunter entró en la casa, rápidamente percibió un ruido muy leve y un olor corporal distinto al de un hombre. Claramente una mujer estaba escondida en algún lugar de la casa. ¿Quieres una cerveza? Esta vez, Hunter fue tratado bastante bien. Dominic abrió el refrigerador y sacó 2 latas de Budweiser. Gracias. Hunter tampoco se quedó parado, tomó una botella y la abrió para beber un trago. Aquí tienes la evidencia que querías. Le entregó a Dominic el sobremanila que había traído. Hunter no necesitaba señalarlo. Lo que el otro hombre quería estaba dentro. Dominic no lo dudó y abrió directamente el sobremanila. Pronto, su rostro, que la gente a menudo sospechaba que estaba paralizado, se oscureció visiblemente.
Hunter incluso vio que cuando llegó a cierta foto, la mano que Dominic usó para sostener la foto la agarró con tanta fuerza que las venas del dorso de su mano se hincharon. La foto misma quedó arrugada por su fuerza excesiva. Gracias. Después de un largo rato, Dominic arrojó el sobremanila que contenía las fotos sobre la mesa de café en la sala de estar. Miró a Hunter y le dio las gracias solemnemente. Ahora estaba claro que Domingo creía plenamente en su advertencia. También estaba seguro de que el FBI lo estaba vigilando. Dominic sabía muy bien que había liderado a su equipo en secuestros por todas partes durante los últimos años. Una vez que el FBI lo tenía en la mira, existía el riesgo de que, tarde o temprano, fuera descubierto. Después de todo, Dominic sabía exactamente cómo eran sus hermanos. A algunos les encantaba apostar, otros consumían drogas y otros eran imprudentes y amaban las peligrosas carreras clandestinas. Y todo esto requería dinero. Entonces, a pesar de que Dominic y su equipo han operado en las carreteras de California docenas de veces en los últimos años, secuestrando numerosos camiones cargados con productos electrónicos caros y ganando al menos decenas de millones, si no cientos de millones de dólares, Dominic y su tripulación gastaron dinero a mansalva, e incluso él no tenía muchos ahorros. Antes sentían que estaban bien preparados. Sus planes operativos fueron muy meticulosos y no deberían haber sido expuestos. Incluso Letty, la más sensata de todos, pensó que debían ahorrar algo de dinero. Después de todo, estaban haciendo una fortuna con medios ilegales y no podían hacerlo para siempre. Pero al final, influenciada por la confianza de su novio Dominic, Letty decidió hacer lo mismo que todos los demás. Toda la tripulación estaba acostumbrada de gastar a lo grande. Así que, aunque Dominic ya había creído en la advertencia de Hunter, todavía necesitaba presentar pruebas para convencer a sus hermanos de que pararan. De hecho, Dominic ni siquiera estaba seguro de si sus hermanos, mimados durante mucho tiempo por esa inmensa riqueza, incluso estaría dispuesto a renunciar. Después de todo, incluso ahora, sabiendo que el FBI lo estaba vigilando, todavía albergaba la esperanza de que la advertencia de Hunter fuera falsa. Está claro que ni siquiera el propio Dominic quería renunciar al dinero fácil que obtenía de los robos en las carreteras. Mucho menos sus hermanos. Hunter no sabía nada del conflicto interno de Dominic. Pero incluso si lo hiciera, no le importaría. Al darse cuenta de que el mundo paralelo al que había transmigrado no se limitaba a la trama de Rápido y Furioso, Hunter ya no estaba interesado en unirse a la tripulación de Dominic ni en convertirse en parte de la familia del hombre de familia. La única razón por la que todavía mostraba buena voluntad hacia Dominic era por el bien de Mia. Luego dijo: Dominic, tengo otras cosas que atender. ¿Puedes darme la información sobre Slatebriev? Dominic lo miró y, tras un breve silencio, asintió y sacó un trozo de papel de su bolsillo, entregándoselo. Hunter lo tomó rápidamente y lo abrió para mirar. Vio que en el comprobante solo había una dirección escrita. Miró a Dominic, pero el hombre no dijo nada más. Al ver esto, Hunter no preguntó más. Se bebió la cerveza y se despidió. En el momento en que salió, claramente sintió una mirada sobre él. Vino del segundo piso, pero cuando Hunter instintivamente miró hacia allí, solo vio una figura desaparecer de una ventana del segundo piso. ¿Fue Mia? Hunter no estaba seguro. Tras detenerse un momento, él negó con la cabeza y se fue. Letty entró en la sala de estar después de que Hunter se fue. Vio a Dominic sentado en el sofá, bebiendo cerveza en silencio, su expresión extremadamente sombría. Ella inmediatamente preguntó: «Dom, ¿está confirmado?» Dominic no dijo una palabra, solo señaló con el dedo la bolsa de papel craft que estaba a su lado. Letty se acercó rápidamente y, después de unas cuantas miradas, su rostro también se puso muy feo. Entre las fotos que trajo Hunter había una de Brian paseando cerca del café de Mia. Sumado al hecho de que más tarde entró al edificio de la oficina de campo del FBI en Los Ángeles, era obvio que era un espía del FBI. En otras palabras, la advertencia previa de Hunter se había confirmado. No tuvieron más remedio que afrontar seriamente la realidad. Estaban siendo perseguidos por el FBI. Próximo. ¿Deberían detenerse, esconderse por un tiempo y esperar a que la tensión disminuya? ¿O deberían trasladar lo más rápido posible los bienes del último robo y luego huir de Los Ángeles o incluso de Estados Unidos? ¿O quizás hacer algo aún más loco? Por un momento, ambos cayeron en profundos pensamientos. Ya he publicado 40 nuevos capítulos en Patreon. Si te gusta la historia y quieres leer más, visita mi Patreon. Cualquier apoyo es muy valioso. Patreon.com/Cazenova223. Muchas gracias.
Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 48. Capítulo 48. Siguiendo a Slater temprano a la mañana siguiente, Hunter siguió la dirección que Dominic le había dado y fue a buscar el lugar. El destino que indicaba la dirección estaba ubicado en el distrito callejero más próspero de Los Ángeles. Estaba a menos de 3 kilómetros de South Coast Plaza. Hunter condujo su motocicleta todo el camino, zigzagueando constantemente por las calles abarrotadas. Esta era la primera vez desde su transmigración que se dirigía al distrito más próspero de Los Ángeles. Anteriormente, Hunter había estado ocupado mejorando sus habilidades. Por eso, además de la playa, la mayor parte del tiempo se alojaba en unos pocos clubes. Las zonas más prósperas de Los Ángeles, así como Hollywood en los suburbios del noroeste con sus estrellas brillantes, Hunter ni siquiera los había visitado todavía. Sin embargo, no se arrepintió ni un poco. Al fin y al cabo, experiencias como la suya, más ese dedo dorado de la competencia, no eran cosas que cualquiera pudiera tener. Hunter comprendió el principio de la amargura antes que la dulzura. Si trabajara un poco más duro ahora, una vez que todos los niveles de habilidad que poseía se hubieran elevado, como un Superman completo, ¿no podría jugar como quisiera? Después de dar vueltas y vueltas por las calles durante un rato, Hunter finalmente encontró su destino. Un edificio de 3 pisos que daba a la calle en la concurrida zona del centro de la ciudad. Compañía de cerrajería breve. Hunter miró hacia arriba. Rodeada de tiendas de marca cercanas, esta empresa de cerrajería no parecía particularmente llamativa. Pero poder tener una tienda propia en una zona próspera del centro de Los Ángeles, estaba claro que esta empresa de cerrajería Brief sería bastante rentable. Hunter abrió el envoltorio, se metió un chicle en la boca y comenzó a masticar. Se apoyó en su motocicleta estacionada al costado del camino, observando atentamente. Como era de esperar, Brief Locksmith Company era la empresa de Slater. Esa belleza rubia era la hija del maestro cerrajero John Brief. Y John Brief era un viejo amigo de Charlie Plock. Se decía que John Brief poseía un talento asombroso para abrir cerraduras. Desde las antiguas cerraduras chinas hasta varias cerraduras modernas nacidas después de la revolución industrial, John Brief era muy competente en todos ellos, incluso en varias cerraduras de bóveda personalizadas, precisas y complejas. Ante su agudo oído y experiencia, no podían durar más que unos minutos. Antes de ser descifrado por John Brief. Hace 1 año y medio, junto con Charlie Clock, participó en un robo de oro que sacudió el mundo en un bastión secreto de la mafia en Italia. Utilizando una planificación y métodos meticulosos, lograron robar con éxito 1 tonelada de lingotes de oro de esa familia mafiosa. Si no hubiera sido por el traidor Steve que apareció en su equipo al final, esa operación debería haber sido perfecta. Slater Brief era la hija de John Brief, y no solo era una belleza rubia, pero también había heredado el talento y la técnica de su padre, John Brief, para abrir cerraduras. Desde muy joven ya tenía su propia empresa de cerrajería. Sin embargo, como su padre había entrado y salido de prisión muchas veces por robo en el pasado, se había perdido la mayor parte de su vida. Aunque Slater amaba profundamente a su padre y había heredado su talento y sus habilidades para abrir cerraduras, Slater había tomado un camino completamente diferente al de su padre John. Ella no usó sus habilidades de ganzúas para andar con ladrones expertos como Charlie. En lugar de eso, abrió una empresa para ayudar a la policía, a los bancos y similares a lidiar con cajas fuertes y bóvedas complejas que incluso a ellos les resultaba difícil abrir. En cuanto al viejo amigo de su padre, Charlie Clock, Slater probablemente albergaba algún resentimiento. Porque después de que su padre John fue liberado de prisión, Slater ya lo había persuadido de no participar más en delitos. Pero debido a la invitación de su viejo amigo Charlie Clock, John decidió aceptar un último trabajo antes de retirarse para ganar algo de dinero para su jubilación. Al final, esta decisión le costó la vida. Naturalmente, era imposible para Slater no odiar a Charlie. Entonces, en la trama de The Italian Shop, cuando Charlie llegó a su puerta después de más de 1 año, Slater finalmente aceptó ayudar a Charlie a robar el oro que Steve había guardado en una caja fuerte como venganza contra Steve. Hunter no estaba seguro de si era porque Slater era bondadoso, o porque estaba influenciada por el hecho de que Charlie y los demás nunca mataron mientras robaban en el pasado. En realidad no tenía intención de matar a Steve para vengar a su padre. En cambio, ella solo pensó en robar el oro que Steve le había arrebatado, considerando que eso equivalía de vengar a su padre. Sin embargo, los occidentales y los orientales ya tienen muchos valores diferentes debido a sus civilizaciones y culturas.
Por lo tanto, aunque Hunter no entendía del todo la lógica de Slater, esto no afectó su deseo de aprender técnicas de ganzúas cada vez más completas con Slater. Por supuesto, si hubiera una oportunidad de probar su profundidad, Hunter no se negaría en lo más mínimo. Últimamente, había estado montando caballos extranjeros con bastante frecuencia, y no pudo evitar desarrollar un gusto por ello. Después de esperar pacientemente durante más de 2 horas, Hunter finalmente vio a alguien salir de la empresa de cerrajería. Era Slater. Tan pronto como salió de la empresa, se subió a un pequeño automóvil estacionado en un espacio cercano a la calle. Hunter lo reconoció de un vistazo. Era un BMW Mini Cooper. Estados Unidos es una potencia mundial en la fabricación de automóviles y también un hegemón económico y militar mundial. Por ello, salvo en unos pocos campos en los que los precios de los productos son caros, los precios de los productos electrónicos de consumo, de los automóviles y de la gran mayoría de los productos básicos se encuentran entre los más bajos del mundo. El BMW Mini Cooper de Slater, el modelo básico, costó solo unos $15.000 en Estados Unidos. Como el coche era pequeño, era cómodo para encontrar plazas de aparcamiento en la ciudad y transitar por calles antiguas. A muchas trabajadoras de oficina les gustó mucho este modelo. Incluso algunos trabajadores de oficina varones lo eligieron para desplazarse al trabajo por comodidad. Fue considerado uno de los modelos de BMW más vendidos en Estados Unidos. Habiendo confirmado que no había encontrado a la persona equivocada, el humor de Hunter también se emocionó. No tenía prisa por encontrarse con Slater, porque después de todo eran desconocidos. Además, Hunter no podía ofrecer temporalmente condiciones que interesaran a Slater para convencerla de enseñarle técnicas relacionadas con el ganzúa. Por lo tanto, planeó seguir a Slater por un tiempo primero, con la esperanza de encontrar eventualmente el escondite de Steve. En cuanto a esa tonelada de lingotes de oro, aunque Steve podría haber vendido ya una pequeña parte, la cantidad restante todavía hacía que el corazón de Hunter se agitara de emoción. Así que durante los siguientes días permaneció tenazmente cerca de Slater. Al aplicar maquillaje constantemente e incluso cambiar su tono de piel, Hunter actualizó continuamente sus niveles en recopilación de inteligencia, disfraz, reconocimiento, actuación y habilidad de conducción. Todo esto mientras seguimos con cautela a Slater. El trabajo duro tiene su recompensa. 4 días después, finalmente encontró la ubicación de Steve como deseaba. Ya he publicado 40 nuevos capítulos en Patreon. Si te gusta la historia y quieres leer más, visita mi Patreon. Cualquier apoyo es muy valioso. Patreon.com/Cazenova223. Muchas gracias. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 49. Capítulo 49. La villa de Steve. Al mediodía, Hunter estaba escondido cuidadosamente en la rama de un gran árbol. La motocicleta ya había sido guardada en su espacio privado. Precisamente gracias a la existencia del espacio privado, Hunter había podido seguir a Slater estos últimos días sin ser descubierto. De lo contrario, con sus actuales habilidades de seguimiento amateur, probablemente lo habrían descubierto hace mucho tiempo. Hunter levantó sus binoculares recién comprados y apartó las ramas que tenía delante. Observó con gravedad un vehículo aparcado a unos 20 metros de distancia. Ese vehículo era la Dodge Ram 3500 Van que Hunter había modificado personalmente en aquel entonces. Había al menos 2 personas sentadas en la camioneta, aunque podría haber más. Lo único de lo que Hunter podía estar seguro era que el maestro ladrón de oro, Charlie, y Slater estaban en esa camioneta en ese momento. En ese momento estaban observando una gran villa a decenas de metros de distancia. Como era de esperar, esa es la villa que Steve compró en Los Ángeles. Por fin lo encontré. La villa de Steve estaba situada al noroeste de Los Ángeles, a solo unos 20 kilómetros del famoso Hollywood. Esta era la zona residencial rica de Los Ángeles, a no menos de 40 o 50 kilómetros de la agitada zona del centro. Sin embargo, estaba situado entre las montañas y el agua, con vistas al océano hacia el oeste. Tanto en términos de entorno como de ubicación, se ubicó entre los 5 mejores de toda el área de Los Ángeles y sus alrededores. Como resultado, aquí había muchas villas de lujo, la mayoría de las cuales costaban varios millones de dólares. Había que tener en cuenta el cuerpo que Hunter había poseído. Los padres de su predecesor habían trabajado duro durante décadas y la casa que compraron solo valía unos $100.000. Sin embargo, los impuestos sobre la herencia y la propiedad en los Estados Unidos eran bastante altos.
Si el antecesor quería heredar esa casa, tendría que pagar casi $70.000 en impuestos. Hasta ahora, Hunter nunca había pensado siquiera en pagar impuestos para heredar el antiguo apartamento de tercera mano de la familia de su predecesor. Si tuviera dinero, compraría uno nuevo. Cualquiera que quisiera el viejo podría quedárselo. Charlie y Slater observaron la villa de Steve por un rato antes de irse. Sin embargo, Hunter no se fue con ellos. En cambio, se quedó para continuar su investigación. Por fin sé dónde vive Steve. El siguiente paso es encontrar una manera de entrar. Y luego saca el oro de la caja fuerte. Con su espacio privado, Hunter no estaba realmente preocupado por no poder sacar el oro de la caja fuerte en poco tiempo. Es cierto que no tenía las habilidades de Slater para abrir cerraduras, pero el tamaño interno de su espacio privado ahora era comparable a la mitad de una habitación. Si no podía sacar el oro directamente, Hunter podría simplemente empacar toda la caja fuerte y llevársela. Después podría tomarse su tiempo para abrir la caja fuerte. Ya lo había probado antes. Siempre que su mano tocara algo, este podría recogerse directamente en su espacio privado. Por eso Hunter confiaba en poder robarle a Steve el dinero mal habido. Lo que necesitaba averiguar lo antes posible era cómo entrar a la villa de Steve. Este fue realmente un desafío importante. La villa de Steve era bastante grande y, como estaba en la ladera de la montaña, la vegetación era muy densa. Por lo tanto, la privacidad de su villa era excelente. Había al menos un guardia armado afuera de la villa, protegiéndola las 24 horas del día. Los altos muros que lo rodeaban estaban rematados con alambre de púas y conectados a electricidad de alto voltaje. Dentro de la villa se mantenían 2 razas de perros matones en estado de extrema alerta. Hunter aún no sabía si había otros guardias dentro de la villa. Además, no sabía si había varias cámaras de vigilancia en el interior. ¿Qué tipo tan vigilante? Esto debe ser para protegerse de Charlie y los demás. Steve era miembro del equipo de ladrones de oro de Charlie. Hace más de un año, juntos robaron 1 tonelada de lingotes de oro a la mafia italiana. Traicionó a Charlie y a los demás y disparó y mató a John, el miembro principal del equipo y padre de Slater. En ese momento, debido a que Charlie y los demás habían caído completamente al lago, Steve solo vio el cuerpo de John flotando hacia la superficie al final. Entonces, Steve probablemente sospechaba que Charlie y los demás no estaban muertos. Por lo tanto, a pesar de que había pasado más de un año, todavía estaba en guardia ante posibles represalias por parte de Charlie y los demás. Después de que Charlie y los demás se fueron, Hunter salió de su escondite y comenzó a estudiar seriamente cómo entrar a la villa de Steve. Charlie y su grupo tenían un equipo entero, por lo que entrar a la villa de Steve no fue fundamentalmente difícil para ellos. Uno de los miembros del equipo, Lyle, era uno de los mejores hackers. Con su acción, paralizar todo el sistema de tráfico de Los Ángeles sería muy fácil. Sin mencionar la intervención del teléfono de Steve y eludir el sistema de seguridad de su casa para entrar en su villa. Lo único que les resultó problemático fue cómo sacar 1 tonelada de lingotes de oro y escapar de la persecución de Steve. Y esto era precisamente de lo que Hunter no necesitaba preocuparse en absoluto. Sin embargo, no contaba con un equipo propio que lo apoyara. Entonces, cómo entrar en la villa de Steve y lidiar con los posibles guardias se convirtió en el mayor dolor de cabeza de Hunter. Afortunadamente siempre hay una manera. Después de caminar de un lado a otro por la villa de Steve durante varias horas, finalmente, Hunter encontró un atajo. La villa de Steve estaba situada en la ladera de una montaña. La mayor parte de su villa estaba rodeada por altos muros conectados a la electricidad de alto voltaje. Pero en una sección particular de la villa, no había ningún muro alto. Porque ese hueco de unos 10 metros estaba encima de un acantilado que tenía 40 o 50 metros de altura. Por esta razón, Hunter fue específicamente al fondo del acantilado. Mirando hacia arriba, pudo ver claramente este acantilado. A excepción de unas pocas zonas con maleza, el resto del área estaba casi completamente estéril. Era un acantilado casi vertical, con un ángulo de unos 90 grados. Después de subir este acantilado, la villa de Steve estaba a menos de 20 metros de distancia. Y las 2 razas de perros matones altamente alertas que Steve mantenía fueron soltadas en la entrada de la villa, que era la puerta que parecía más fácil de atravesar. La distancia desde la puerta hasta este lado era de más de 200 metros. Entonces, si uno subiera desde este acantilado, sería casi imposible alertar a los guardias de la puerta o a los 2 perros. La única incertidumbre entonces sería los posibles guardias dentro de la villa y el propio Steve.
Se podría decir que este acantilado era el atajo más seguro que Hunter pudo encontrar para llegar a la villa de Steve. El único problema posible era cómo escalar este acantilado casi vertical de 90 grados. Hunter sintió que necesitaba estudiar esto cuidadosamente. Ya he publicado 40 nuevos capítulos en Patreon. Si te gusta la historia y quieres leer más, visita mi Patreon. Cualquier apoyo es muy valioso. Patreon.com/Cazenova223. Muchas gracias. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario 1. Votar. Capítulo 50. Capítulo 50. 2 semanas, preparándose para la acción. El acantilado a un lado de la villa de Steve era casi vertical, a 90 grados, casi recto hacia arriba. Además, en este acantilado no había muchas rocas ni árboles que sobresalieran de donde se pudiera colgar una cuerda. La dificultad de subir era realmente extraordinaria. Está claro que cuando Steve compró esta villa, también había estudiado seriamente este acantilado. Incluso a un escalador profesional le resultaría difícil subir este acantilado sin protección. Y claramente no existía un experto con tales habilidades en el equipo de Charlie. De lo contrario, dada la cautela y prudencia de Steve, no habría dejado este acantilado como el único lugar no bloqueado por altos muros y electricidad de alto voltaje. De pie al pie del acantilado, Hunter miró hacia arriba, frunciendo el ceño mientras pensaba durante un largo rato. A pesar de que tenía un truco y su constitución física era casi el doble de la de una persona común, y Hunter también había activado la habilidad de escalada, pero este acantilado, que tenía una inclinación de casi 90 grados y casi no tenía puntos de apoyo, incluso él sintió un hormigueo en el cuero cabelludo con solo mirarlo. Con una altura de casi 50 metros y sin posibilidad de utilizar protección de seguridad, un solo paso en falso, y aunque no muera por la caída, podría acabar con las piernas rotas, heridas graves o incluso paraplegia. Pero si no hubiera ido por ese camino, la villa de Steve estaría protegida por altos muros de casi 3 metros de altura. Además de esto, había redes eléctricas de alto voltaje, así como un intenso sistema de vigilancia y protección. Incluso con un equipo completo, Charlie tendría que emplear mucho esfuerzo y medios para entrar en la villa de Steve. En cuanto al propio Hunter, ciertamente no podría hacerlo. Por lo tanto, el acantilado era sin duda el mejor atajo. Aunque era muy peligroso. Parece que necesito subir de nivel adecuadamente mi habilidad de escalada. Y mientras estoy en ello, también mejoraré mis diversos atributos. Durante las siguientes 2 semanas, Hunter pasó casi todo su tiempo ocupado. Charlie aún no había tomado ninguna medida. Simplemente llevaba con frecuencia a Slater a las cercanías de la villa de Steve para observar en secreto durante un tiempo. Incluso vio que una vez trajeron consigo a Billy y a un joven negro. Claramente, Charlie Clock, el maestro ladrón de oro, también estaba tratando de descubrir cómo atravesar el sistema de defensa de la villa de Steve. Y cómo sacar de forma segura la tonelada de lingotes de oro escondida en su villa en el menor tiempo posible. Gracias a esto, Hunter también ganó 2 semanas de tiempo precioso. Todas las mañanas y todas las tardes, salía a correr 1 hora por la mañana y otra por la noche. Durante el día, también se tomaba unas horas para ponerse un disfraz y seguir a Steve para vigilar su villa, o seguir a Slater para reunir más información sobre ella, o tomar la iniciativa de contactar con Lily y aprender conocimientos de informática, o ir a practicar tiro, boxeo y nadar. En cuanto a las noches, Hunter también tenía muchos arreglos. Pero entre las habilidades que priorizó mejorar durante estas 2 semanas, sin duda fue escalada. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 semanas. En las últimas 2 semanas, varias de las habilidades de Hunter habían subido de nivel una tras otra. Había ganado nuevamente 17 puntos de atributo gratuitos, los cuales distribuyó equitativamente entre sus diversos atributos. Ahora, entre los 5 atributos principales de Hunter, su más alto, la inteligencia, había llegado a 23. En cuanto a los otros 4 atributos, la fuerza y la agilidad habían alcanzado ambos 21 puntos, mientras que la constitución y la resistencia estaban ambas en 20 puntos. Los 5 atributos principales de Hunter finalmente habían alcanzado más del doble del promedio de un hombre adulto común. Junto con esto, su espacio privado había aumentado hasta los 71 metros cúbicos, haciéndose cada vez más grande. Sin embargo, aunque su fuerza había mejorado rápidamente, Hunter ahora estaba cada vez más ansioso. Porque a medida que los niveles de las habilidades que había activado aumentaban, los puntos de experiencia requeridos se habían vuelto cada vez mayores. Hunter aún no tenía claro cuál podría ser el nivel máximo para sus habilidades.
Sin embargo, durante el último mes, mientras continuaba explorando su código de trampa, Hunter había descubierto hacía tiempo que las habilidades en el sistema de competencia, no solo se necesita una enorme cantidad de tiempo para practicar y avanzar aún más, pero también se consumen una gran cantidad de recursos durante el proceso de práctica. Y todo esto, al final, requirió dinero. Mucho, mucho dinero. Pero en estas 2 semanas, aparte del lado de Old Parker, quien había organizado otro trabajo secundario para Hunter, desmantelar un automóvil robado, lo que le reportó una pequeña ganancia de $5.000. No tenía otros ingresos. Y durante este tiempo, los gastos de Hunter para aumentar sus puntos de experiencia de habilidad fueron más allá de la imaginación. Observando cómo el dinero en su bolsillo casi se vaciaba, la irritabilidad en el corazón de Hunter se acumulaba inevitablemente. En un paraíso para los ricos como Estados Unidos, estar sin dinero era simplemente imposible. Entonces, Hunter sabía que si no podía asegurar rápidamente el oro del lado de Steve, como transmigrante, tendría que encontrar un trabajo y seguir trabajando por dinero. Uf. Es hora de salir. A las 8 de la noche, dentro del apartamento. Hunter se preparó una deliciosa cena, y después de terminarla, volvió a organizar en el apartamento el equipo de escalada recién comprado y luego lo guardó en su espacio privado. Luego sacó todas las herramientas preparadas una por una, revisándolas nuevamente para asegurarse de que estuvieran seguras. Al hacer este tipo de cosa por primera vez, Hunter se sintió emocionado y aprensivo en ese momento. Con un corazón increíblemente emocionado, estaba listo para partir. Al abrir la puerta, acababa de salir del apartamento. La expresión de Hunter cambió instantáneamente. En el pasillo del 6º piso del antiguo apartamento estaban parados 2 hombres blancos corpulentos con chaquetas de cuero. Ambos hombres tenían tatuajes en los brazos y sus ojos eran fríos y feroces. Con solo una mirada se podía saber que probablemente eran miembros de una pandilla. En el momento en que Hunter abrió la puerta y salió, los 2 presuntos pandilleros inmediatamente miraron en su dirección. Sin embargo, su mirada solo se detuvo en Hunter por un momento antes de retirarse. Pero Hunter aún sentía profundamente que había otros ojos observándolo. ¿Es Leon? En el 6º piso de este antiguo apartamento se alquilaban los 4 apartamentos. Él vivía en el 6A y el 6B estaba alquilado por una pareja de ancianos. El 6C era la casa de Matilda y se sospechaba que el 6D estaba alquilado por Leon. Sin embargo, este simpático asesino a sueldo, que parecía tener algunas barreras de comunicación, rara vez salía. Hunter había estado viviendo en este apartamento durante casi un mes. Solo había visto al hombre unas cuantas veces. Cuando tomaba la iniciativa de saludarlo, Leon se limitaba a mirarlo con frialdad, respondiendo como máximo con un asentimiento. Tanto es así que Hunter, que quería familiarizarse con el sicario, ni siquiera había logrado tener una sola conversación con Leon todavía. Al darse cuenta de que debería ser Leon quien lo observara desde las sombras, Hunter no mostró ninguna reacción anormal. Sabía que Leon probablemente había sido alertado por estos 2 pandilleros que repentinamente habían irrumpido en el edificio de apartamentos. Con atributos físicos que ya eran más del doble de los de una persona común, Hunter incluso podía escuchar débilmente la conmoción que se desarrollaba dentro de la casa de Matilda. Ya he publicado 40 nuevos capítulos en Patreon. Si te gusta la historia y quieres leer más, visita mi Patreon. Cualquier apoyo es muy valioso. Patreon.com/Cazenova223. Muchas gracias. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 51. Capítulo 51. Escalada en roca en una noche lluviosa. Estos son bienes de Stan, déjalos aquí contigo por ahora. Una vez que el calor disminuya, volveremos por ellos. Recuerda, mantén la boca cerrada. Era una voz áspera, hablando en un inglés que Hunter ahora dominaba bastante bien. Pero parecía haber un ligero acento italiano en la voz. Hunter había vivido por aquí durante un tiempo y había entrado en contacto diariamente con muchos inmigrantes italianos. Así que también aprendió el acento inglés de los inmigrantes italianos. Su acento, como el de los inmigrantes franceses y japoneses, era muy reconocible porque era muy único. Pronto, la voz de otro hombre se escuchó a través de las paredes, que no tenían muy buena insonorización. Paul, ¿me conoces? Siempre he cumplido con seriedad todo lo que me has encomendado. Esta era la voz del padre de Matilda, un hombre blanco de mediana edad y codicioso que parecía algo miserable. Parecía ser miembro de una pandilla, pero probablemente también era un informante de la Oficina de Control de Drogas. La trama de Leon.
El profesional sucedió porque él robó las drogas que están en la oficina de control de drogas. Un policía corrupto que consumía drogas había escondido temporalmente con él. Al final, debido a su codicia momentánea, el padre de Matilda no solo se dejó matar, pero también mataron a su esposa, a su hijastra y al niño pequeño. Dejando sola a Matilda, quien solo logró escapar por suerte y su ingenio. Sin embargo, aunque Hunter no tenía buenos sentimientos hacia este tipo, tampoco tenía mala voluntad. Por ninguna otra razón más que porque este tipo rara vez estaba en casa y andaba tonteando quién sabe dónde. Su esposa tampoco era una persona común y corriente. Era muy promiscua y muy húmeda, algo que Hunter había comprobado personalmente. ¿Stan ha empezado a poner sus drogas en la casa de Matilda para esperar a que pase el calor? Parece que la trama de Leon, el profesional, comenzará en un mes como máximo. Hunter aún no había decidido si interferiría en el complot del sicario. Él y Matilda habían charlado ocasionalmente durante este tiempo, pero no eran tan cercanos. Una noche, hace un tiempo, Matilda se topó accidentalmente con su madrastra, Maggie, que salía del apartamento de Hunter con la ropa desordenada. Hasta hace poco, no había vuelto a hablar con Hunter. Pero ella era solo una niña. Si ella fuera la versión adulta de Thor femenina, Hunter podría haberla perseguido activamente. Pero una niñita. No era un lolicón. Entonces, más adelante, si es posible, a Hunter no le importaría ver si podía salvar a la familia de Matilda. Bueno, esa madrastra suya estaba demasiado entusiasmada. Era un juguete muy bonito y no parecía en absoluto una madre de 2 niños. Si ella muriera, Hunter estimó que se sentiría arrepentido durante mucho tiempo. Después de todo, la razón por la que su habilidad de reproducción ahora podía alcanzar el nivel 4, fue en gran parte gracias a mi buena vecina, mi esposa, Maggie. Innumerables pensamientos surgieron en la mente de Hunter en un instante. Pero aún recordaba lo que estaba a punto de hacer, por lo que reprimió esos pensamientos errantes. Estaba lloviendo afuera, pero eso no afectó en absoluto el humor de Hunter. Por el contrario, un día lluvioso era exactamente lo que necesitaba. Hunter bajó las escaleras sin prisa y encontró una calle apartada y sin vigilancia cerca. Luego sacó la motocicleta clásica que había modificado y la condujo directamente hacia la villa de Steve, que estaba a 60 o 70 kilómetros de distancia. Una hora más tarde, tras tomar un pequeño desvío, Hunter, que se había cambiado de ropa a lo largo del camino, finalmente llegó al acantilado que había descubierto debajo de la villa de Steve bajo la protección de la lluvia y la oscuridad. Miró hacia el acantilado. Parecía perforar directamente las nubes. Como le preocupaba que lo descubrieran si encendía una luz por la noche, Hunter solo trajo algunas barras luminosas relativamente baratas. Afortunadamente, como sus atributos físicos habían superado el doble del promedio de un hombre adulto, los 5 sentidos de Hunter también recibieron un impulso enorme. Gracias a esto, confiando únicamente en la tenue luz proporcionada por esas barras luminosas, Hunter pensó que sería suficiente. En ese momento llegó ante el acantilado. Rápidamente sacó algunos pitones y mosquetones de escalada especializados de su espacio privado. Hunter también sacó un martillo y siguió una ruta de escalada que ya había seleccionado mientras exploraba el área durante el último medio mes. Fue clavando pitones en la pared del acantilado uno tras otro mientras escalaba. En el camino, Hunter también instaló una línea para hacer rappel. De esta manera, una vez que lo lograra más tarde, podría descender en rappel desde la villa situada en lo alto del acantilado en apenas unas pocas docenas de segundos. El sonido del martillo golpeando la pared de roca sería muy fuerte en la noche oscura. Afortunadamente, Hunter había hecho suficientes preparativos antes de venir y había envuelto el tiburón martillo en un paño de algodón de antemano. Y hoy fue un día lluvioso. Aunque la lluvia no fue muy fuerte, un poco de ruido no atraería fácilmente la atención de Steve o de cualquier posible guardia dentro de la villa. Sin embargo, clavar pitones en un acantilado no fue una tarea fácil al principio. Intentar clavar los pitones desde abajo mientras se escala en un día lluvioso lo hizo aún más difícil. Aunque Hunter ya había elegido la ruta de escalada, algunas partes de la pared de roca en el acantilado, en realidad, se agrietaban después de introducir un pitón y algunos fragmentos de roca incluso se caían. A pesar de que Hunter fue muy cuidadoso, inevitablemente se vio bastante desaliñado durante el proceso. Como resultado, este trabajo tomó 7 u 8 horas completas. Con el amanecer acercándose, Hunter finalmente terminó de martillar todo el camino desde el fondo del acantilado. Clavó con éxito el último pitón en una gran roca en lo alto del acantilado. Uf.
Utilizando la cuerda de rapel ya instalada, descendió rápidamente al suelo. Solo entonces Hunter siguió la línea de pernos de roca que había colocado y volvió a subir por el acantilado para probar su confiabilidad. Durante el último medio mes había dedicado mucho esfuerzo a mejorar sus habilidades de escalada. No solo había visitado un club de escalada profesional y contratado a un instructor para que le enseñara sistemáticamente, sino que también había pasado incontables horas explorando varios riscos bajos junto al mar para practicar en forma privada. Después de 2 semanas de eso, su habilidad de escalada había alcanzado el nivel 3. Para Hunter, escalar ese acantilado de 50 metros ahora era casi sin esfuerzo con la ayuda de los pernos que acababa de colocar. Como un mono ágil, corrió hacia arriba a lo largo de la línea de protección que había colocado. Unos minutos más tarde llegó al borde del acantilado. Asomándose, observó el conjunto que se encontraba encima. Aunque el sudor empapaba su frente, una sonrisa emocionada y encantada se extendió por su rostro. Éxito por fin. Bajó de nuevo en rappel. Sin fuerzas, no tenía intención de seguir adelante hoy. Él regresaría a casa, descansaría y repondría energías. Mañana por la noche regresaría por el oro escondido en la casa de Steve. Después de otro descenso por cuerda, utilizó una técnica especial para recuperar la cuerda. Echó una mirada más hacia el acantilado y luego se alejó sin mirar atrás. Ya he publicado 40 nuevos capítulos en Patreon. Si te gusta la historia y quieres leer más, visita mi Patreon. Cualquier apoyo es muy valioso. Patreon.com/Cazenova223. Muchas gracias. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 52. Capítulo 52. Comienza la operación. Durmió profundamente hasta la 1 de la tarde. Una ducha lavó el sudor de la noche. En junio, Los Ángeles se estaba volviendo cada día más caluroso. Acababa de terminar de limpiar y estaba a punto de prepararse el almuerzo cuando un golpe lo interrumpió. Curioso, Hunter fue a abrir la puerta. Allí estaba su vecina Maggie, atrevida y seductora. Hola. Ella lo saludó con inconfundible entusiasmo. Al ver lo mucho que quería devorarlo, Hunter se sintió silenciosamente orgulloso. En esta vida su apariencia era excepcional y a medida que sus 5 atributos principales seguían aumentando, su físico se había vuelto cada vez más perfecto. Todavía no se parecía al musculoso Dominic, cuyo gran volumen irradiaba amenaza a primera vista. La complexión de Hunter era equilibrada, fuerte pero estilizada. Una vez que se quitó la camisa para revelar unos músculos casi perfectos, pocas mujeres pudieron resistirse. Y el atributo potencia mucho más que el mero músculo. Esta apasionada ama de casa primero había ido furiosa a quejarse del ruido cuando él se mudó. Ahora cada visita terminaba con ella tambaleándose y saliendo horas más tarde, desplomándose en casa para dormir la mitad del día. No todos los hombres podrían lograr eso. Hola, respondió. Le gustaba. Con su ayuda, su habilidad de reproducción ya había alcanzado el nivel 4, y nunca rechazó a un vecino tan ansioso. ¿No me vas a invitar a tomar un café? Ella sentía mucho más cariño por este vecino asiático, joven, guapo y notablemente capaz, que por su desaliñado marido. Al leer el fuego en sus ojos, Hunter sonrió con complicidad y le hizo un gesto para que entrara. Ella pasó rozándolos, sin darse cuenta de que su hijastra Matilda estaba observándola sin expresión alguna desde la puerta. Hunter se dio cuenta de la niña, le hizo un gesto cortés con la cabeza y cerró la puerta. Horas más tarde volvió a abrir. Maggie emergió apoyada en la pared, con el rostro enrojecido por la satisfacción y el cansancio. ¡Qué toro!, murmuró. La juventud es maravillosa. Con las piernas temblorosas, avanzó lentamente hacia la puerta de al lado, repasando mentalmente aquella tarde salvaje. Enterarse de que su joven vecina asiática tenía solo 18 años había trastocado gran parte de lo que había creído durante décadas. Regresó a casa en poco tiempo e inmediatamente vio a Matilda abrazando a su hijo mientras miraba la televisión. Sin embargo, su hija mayor no estaba por ningún lado. Maggie estaba demasiado cansada para preocuparse. Simplemente le ordenó a Matilda: hay cena congelada en el refrigerador. Calienta en el microondas lo que quieras y no te quedes despierta hasta muy tarde. Sin siquiera ducharse, se dirigió directamente a su dormitorio. Últimamente su marido había estado en su propio mundo, con una mirada aturdida y conflictuada cada vez que estaba en casa. Y pasaba la noche fuera con más frecuencia que antes. Así que a Maggie no le preocupaba que él notara algo. Con un dejo de satisfacción, se dejó llevar rápidamente por un sueño profundo.
Perfecto. Después de acabarse un plato de pollo kung pao, Hunter lo acompañó con un vaso de refresco de limón casero. Se le escapó un eructo de satisfacción mientras se dirigía a la ventana. Afuera, el cielo se estaba oscureciendo, sembrado de innumerables estrellas. ¡Qué clima tan inesperadamente bueno! El estado de ánimo de Hunter mejoró junto con esto. La noche anterior había pasado toda la noche bajo la lluvia, clavando clavos de escalada en el acantilado debajo de la villa de Steve. Esta noche escalaría ese acantilado y se deslizaría directamente a la mansión de Steve. Tenía que localizar la caja fuerte que contenía el oro de Steve en el menor tiempo posible. Luego, con una tonelada métrica de ladrillos de oro, abandonaría la villa en silencio. Después de días de preparación, casi había quemado todo su dinero. Sabía muy bien lo vitales que eran para él esos 1000 kilos de oro en esos momentos. Una vez que tuviera los ladrillos, su terrible situación financiera mejoraría instantáneamente. Al mismo tiempo, muchas de sus habilidades podrían finalmente obtener la financiación necesaria para alcanzar niveles más altos. Además, esa tonelada métrica de oro había sido originalmente saqueada por Steve y compañía a la mafia italiana. Así que Hunter no se sintió culpable en absoluto por arrebatárselo a Steve. En cuanto al ladrón de oro Charlie, solo pudo disculparse. Ya sentía una punzada de culpa hacia Charlie Clock. De repente, Hunter sintió una vibración en su bolsillo. Reflexivamente sacó su teléfono. Un número desconocido. Después de una breve vacilación, respondió. Una voz familiar se escuchó de inmediato. Hola amigo. Conseguí un nuevo trabajo. ¿Te interesa? Era Charlie Clock. Hunter no esperaba que, después de más de 20 días, el hombre finalmente volvería a pensar en él. Esta noche estaba previsto trasladar la tonelada de oro que había en la villa de Steve, pero él aceptó sin dudarlo. No hay problema, amigo. Solo necesito terminar un par de cosas. Si te parece bien, dame una dirección y nos reuniremos mañana al mediodía para hablar de los detalles, ¿de acuerdo? Charlie Clock, el ladrón de oro, claramente no tenía idea de que Hunter ya sabía que estaba planeando atacar a Steve, el hombre que una vez los había traicionado. Ciertamente no sabía que Hunter lo había seguido a él y a Slater durante semanas para encontrar el escondite actual de Steve. Así que cuando Hunter aceptó de inmediato, quedó encantado. Está bien, amigo. El mismo restaurante mañana al mediodía. Entonces aclararemos la asociación. Trato. Hunter colgó y su sonrisa se hizo más amplia. Lo siento, amigo. Esa tonelada de oro es mía. Ajustaré tus cuentas con Steve mientras estoy en ello. En cuanto a Slater, que gane el mejor ladrón. Arrojó el teléfono sobre la mesa. Llevárselo podría delatarlo durante el robo. Dejarlo atrás era más seguro. Guardarlo en su espacio privado podría hacerle perder llamadas importantes. Después de una última revisión de su equipo, vio que eran más de las 8 de la noche. Salió del apartamento, se metió en un callejón desierto, sacó una motocicleta de su espacio privado y se dirigió a toda velocidad hacia la villa de Steve. Operación. Comienza. Ya he publicado 40 nuevos capítulos en Patreon. Si te gusta la historia y quieres leer más, visita mi Patreon. Cualquier apoyo es muy valioso. Patreon.com/Cacenova223. Muchas gracias. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 53. Capítulo 53. Infiltración exitosa. Tarde en la noche, bajo el acantilado donde se encontraba la villa de Steve. Hunter luchó contra el impulso de encender un cigarrillo. Miró hacia lo alto del acantilado. La villa de Steve estaba justo allí. Pero en este momento, ya sea porque el dueño estaba dormido o simplemente el ángel, Hunter no podía ver una sola luz. Todo estaba completamente oscuro. Nada de eso afectó a lo que tenía que hacer a continuación. Extendió la mano hacia adelante y agarró algo. De su espacio privado, Hunter sacó un paquete de polvo de magnesio. Se limpió las palmas de las manos con él, luego sacó una cuerda de escalada y se la colgó sobre el pecho. Después de eso sacó varias barras luminosas. Una sujeta entre sus dientes y otra guardada en un bolsillo del pecho. Luego, siguiendo los pitones que había clavado la noche anterior, comenzó a escalar el acantilado hacia la villa de arriba. Mientras subía, iba pasando la cuerda por los mosquetones previamente colocados, para poder descender rápidamente una vez terminado el trabajo. Si no fuera por el hecho de que su físico era ahora más del doble que el de un hombre promedio, hacer todo esto sola habría sido realmente difícil. Subió con cautela, con cada movimiento cuidadoso.
Mantenía una mirada cautelosa hacia la villa de arriba, temeroso de que los guardias que patrullaban la noche pudieran verlo. Afortunadamente, la subida transcurrió sin incidentes. Hunter tardó unos buenos 10 minutos en llegar a la cima, siguiendo sus propios pitones. Durante todo ese tiempo nunca encontró ningún peligro. Uf. Con una suave exhalación coronó el acantilado. Solo entonces el corazón alojado en su garganta volvió a su lugar. Después de recuperar el aliento, se puso a trabajar de inmediato. Sabía que el tiempo era corto. No podía estar seguro de si todavía había guardias en la villa de Steve. En The Italian Shop, después de que Steve traicionara al equipo de Charlie, asesinaron a John Brief y se llevaron la tonelada de lingotes de oro que habían robado de la mafia italiana, había vivido con miedo a las represalias, huyendo constantemente hasta que finalmente se escondió aquí en Los Ángeles. Cuando el equipo de Charlie comenzó a planear su venganza, investigaron la mansión de Steve. Sin embargo, el paranoico y desconfiado Steve mantuvo su villa fuertemente fortificada, pero vivió allí solo, sin otros guardias. Aún así, Hunter sabía que todo eso era meramente material de referencia. Desde que llegó a este mundo ya había deformado seriamente la línea de tiempo de Rápido y Furioso. Aunque había tenido poco contacto directo con Dominic recientemente, todavía había encontrado tiempo para visitar la tienda de repuestos donde Brian había estado encubierto. El agente del FBI ya no estaba allí. Más precisamente, la tienda había sido destrozada. Destrozado como si hubiera sido víctima de un asalto y no volvería a abrir pronto. Hunter sospechó que Dominic estaba involucrado. Sea como fuere, Brian claramente nunca llegaría a ser parte de la familia de Dominic. Por lo tanto, Hunter ya no confiaba en cada punto de la trama que recordaba. Después de asegurar la cuerda y comprobarla 2 veces, sacó un pasamontañas de su espacio privado y se lo puso sobre la cabeza. Antes de llegar ya se había aplicado algo de maquillaje para disimular. Pero para evitar una posterior identificación por parte de Steve o la policía, pensó que sería prudente tener más cuidado. Encorvado, se arrastró hacia la villa de Steve, que se encontraba no muy lejos. Apenas había avanzado unos pasos sigilosos cuando su cuerpo se congeló. En ese instante la voz mecánica del sistema de competencia volvió a sonar en su mente, informándole que había desbloqueado la habilidad infiltración. Sabía, sin embargo, lo peligrosa que era su tarea. La curiosidad tendría que esperar. La villa de Steve estaba repleta de cámaras, la mayoría agrupadas a lo largo del frente, especialmente cerca de la entrada y encima del muro perimetral frontal. Hunter no conocía bien al hombre, pero en The Italian Shop parecía astuto y despiadado. Así que no podía descartar que hubiera cámaras ocultas cubriendo la parte trasera. La zona supuestamente segura en la que se encontraba ahora. Por lo tanto, a medida que se acercaba al acantilado, había guardado todas las luces fluorescentes en su espacio privado. Ahora avanzó sin una sola fuente de luz. Se agachó, pegado al suelo, y avanzó lentamente hacia la villa lo más discretamente posible. Un momento después, Hunter se detuvo. A menos de 4 metros de la parte trasera de la villa, un oído mucho más agudo que el de un hombre común le permitió captar el débil zumbido de la maquinaria. Hunter rastreó cuidadosamente el sonido y pronto detectó una cámara de vigilancia no muy lejos. Miraba fijamente hacia la parte trasera de la villa. Claramente, Steve era del tipo cauteloso que no bajaba la guardia ni siquiera en las zonas traseras relativamente seguras. Hunter volvió a examinar los alrededores y, efectivamente, rápidamente encontró una segunda cámara. Casi. Después de observar las lentes durante un rato, calculó el ritmo de rotación de las 2 cámaras. Luego, aprovechando el espacio entre sus barridos, el cazador medio agachado echó a correr en silencio. De un tirón llegó a la pared trasera y se deslizó hacia la zona muerta entre las 2 cámaras. Bien, solo quedan unos pocos por aquí. Presionando contra la pared, Hunter estudió el área. Pronto sus ojos se iluminaron. Una ventana a nivel del suelo empotrada en la pared estaba abierta. Parecía conducir al sótano de la villa, pero no podía decir qué había dentro. El espacio era estrecho, pero después de una rápida comprobación estuvo seguro de que podría pasar. Esperó, cronometrando las cámaras una vez más. Al mismo tiempo, iba contando constantemente en voz baja. Finalmente, cuando ambas lentes comenzaron su barrido, salió disparado de su escondite, se dirigió hacia la ventana abierta y se deslizó dentro. Ya he publicado 40 nuevos capítulos en Patreon. Si te gusta la historia y quieres leer más, visita mi Patreon. Cualquier apoyo es muy valioso. Patreon.com/Cazenova223. Muchas gracias.
Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 54. Capítulo 54. Encontrando la caja fuerte. Estoy dentro. A través del tragaluz en la parte trasera del sótano. Con un físico más del doble del de un hombre promedio, Hunter entró en la villa de Steve. El sótano estaba completamente oscuro. Enganchando los pies en el alféizar, se quedó colgado cabeza abajo y tanteó hacia abajo. Las yemas de sus dedos solo encontraron aire, lo cual lo inquietó. Solo cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad se dio cuenta de que el sótano tenía casi 3 metros de altura. Tenía que ser un garaje. Una larga silueta rectangular se alzaba no muy lejos. Incluso en la penumbra se veía claramente que era un coche. El techo mide entre 2,8 y 3 metros. Con mi cuerpo puedo dejarlo caer. Después de un rápido cálculo mental quedó satisfecho. Relajó las piernas y se dejó llevar. Sus manos fueron las primeras en golpear. Justo antes del impacto se tensó. Con los brazos explotando con el doble de potencia de lo normal, rodó y aterrizó en posición vertical. Rabieta, sin detenerse, se agachó detrás del vehículo. Ya había oído el leve giro de una cámara, pero no la había visto. Una mirada más atenta pronto lo confirmó. La lente solo cubría la entrada. Desde su ángulo no podía verlo. Tranquilizado, sacó una barra luminosa de su espacio privado. Un rápido chasquido llenó el garaje de una luz verde pálida. El espacio subterráneo era grande. 50 o 60 metros cuadrados. Fácilmente hay espacio para 3 o 4 Chevy Suburbans de tamaño completo. Sin embargo, solo había 2 coches dentro. De cerca, uno de ellos era un Jeep Wrangler Rubicon, un todoterreno grande y capaz. Los modelos básicos comienzan en alrededor de 50 o 60 mil dólares estadounidenses, y los ricos a menudo optan por blindaje legal y mejoras de potencia. El segundo coche era un sedán Bentley. Hunter había aprendido mucho sobre coches últimamente. Después de unas cuantas miradas más, reconoció que se trataba de un Bentley Continental de segunda generación. Fue el coupé de lujo construido después de que Bentley fuera absorbido por Volkswagen. En Estados Unidos su modelo básico costaba entre 170 y 180 mil dólares. Mucho más caro que muchos superdeportivos de nivel básico. Un auténtico juguete para ricos. Admiraba en silencio que Steve realmente sabía cómo disfrutar la vida. Usando el brillo de una barra de luz, Hunter confirmó rápidamente que, aparte de la rampa para vehículos, el garaje subterráneo tenía ahí una puerta más, que aparentemente conduce directamente a la villa. Una vez seguro de que no había visto mal, guardó la barra de luz en su bolsillo y a tientas se dirigió hacia la puerta. En la puerta extendió la mano y probó el picaporte. Su rostro pronto se congeló. La puerta estaba cerrada. Miró frunciendo el ceño hacia la entrada del garaje, pero decidió intentarlo de todos modos. De su espacio privado sacó un kit para abrir cerraduras. Abrir cerraduras había sido una de las primeras habilidades que Hunter desbloqueó después de transmigrar. Aún así, la habilidad exigía un alto nivel de experiencia. Al principio podía adquirir experiencia abriendo cerraduras de puertas comunes con llaves. Una vez que la habilidad alcanza el nivel 2, el uso de teclas ya no otorga experiencia. Sin embargo, las pérdidas y las ganancias vinieron juntas. Con la habilidad de abrir cerraduras nivel 2 ahora podía abrir la mayoría de las cerraduras vendidas en el mercado. Sin embargo, no estaba seguro de si podría abrir la puerta del garaje de la villa de Steve. Seleccionó algunas herramientas. Al introducirlos en la cerradura, acercó su oído al mecanismo y escuchó con atención. Un físico más del doble de lo normal también había agudizado sus 5 sentidos. Últimamente se había beneficiado de ello, aprendiendo a explotar esos sentidos agudizados. Hacer clic. La puerta interior del garaje de Steve no era especialmente sofisticada. Hunter probó con sus púas, jugueteando con los vasos mientras giraba suavemente la perilla. Después de varios minutos de prueba y error y sonó un suave clic. La puerta se abrió. Una sonrisa cruzó el rostro de Hunter. Rápidamente guardó las herramientas y colocó una tira de cinta sobre el pestillo para evitar que se volviera a bloquear. Hecho esto, se deslizó dentro. Un pequeño pasillo lo recibió. Sus ojos ya se habían adaptado a la oscuridad. Aunque no había luces encendidas, aún podía distinguir algunas cosas. Al mismo lado del garaje, a solo una pared de distancia, había lo que parecía un trastero. La puerta estaba entreabierta. Para estar seguro, la revisó y encontró estantes con licor extranjero. Indiferente al alcohol, se fue inmediatamente.
Continuó por el pasillo en dirección opuesta. 5 o 6 metros más adelante había una escalera de caracol que se curvaba hacia arriba. Subió sigilosamente las escaleras. Había otra puerta arriba, pero no estaba cerrada. Un suave giro de la manija y se abrió. En el momento en que lo hizo, el corazón de Hunter dio un vuelco. Había entrado en la villa de Steve. La villa estaba situada en un terreno enorme, pero su superficie construida no era grande. Tenía un sótano y 2 plantas sobre rasante. Por favor, bote con flores aunque era de reciente construcción, irradiaba carácter. En el interior había muchas piezas antiguas. Incluso los pisos y los azulejos habían sido rescatados por Steve de antiguos edificios europeos. A muchos magnates estadounidenses les encanta ese estilo. Así, las mansiones estadounidenses suelen estar decoradas con antigüedades desmanteladas procedentes de Europa y al mundo, para darle un aire de herencia culta. Tal vez Steve se sentía inseguro por la noche, o por alguna otra razón. Aunque las luces principales estaban apagadas, algunas luminarias en la planta baja permanecían encendidas. Los nervios de Hunter se tensaron nuevamente. Caminó cautelosamente por la planta baja. Recordó que Steve originalmente había guardado la caja fuerte, que contenía casi 1 tonelada de ladrillos de oro, en ese nivel. Mover ese peso al piso de arriba sería una pesadilla. Buscó mientras estaba atento a los guardias y notó que la villa no tenía cámaras de vigilancia. A Steve claramente no le gustaba que vigilaran su vida. Entonces, después de unos 10 minutos de búsqueda cuidadosa Hunter finalmente regresó al pasillo al lado de la sala de estar en la planta baja. Para entonces ya había buscado casi toda la planta baja. En la planta baja había una sala de estar, una cocina, un lavadero, un gimnasio y un estudio, pero no había habitaciones de invitados ni cuartos de servicio donde alguien pudiera dormir. Tampoco parecía haber ningún guardia en la villa, lo que permitió a Hunter respirar un gran suspiro de alivio. Después de revisar cada uno de esos lugares, no encontró ningún lugar donde pudiera esconderse una caja fuerte. En la planta baja, solo había un lugar que Hunter no había inspeccionado. Era una puerta cerrada en el pasillo al lado de la sala de estar. Por la distribución de la villa ya había deducido que el espacio detrás de aquella puerta no podía ser más que de 3 o 4 metros cuadrados. Así que hasta ahora no le había prestado mucha atención. Además, la puerta cerrada estaba demasiado cerca de la entrada principal de la villa. Al principio, Hunter asumió que era solo un armario de almacenamiento. Pero después de recorrer todo el piso, no pudo evitar empezar a sospechar. La caja fuerte no podría estar escondida ahí, ¿verdad? Se acercó a la puerta y estudió por un momento el panel de madera, que por lo demás parecía ordinario. Luego, una vez más, sacó un juego de ganzúas de su espacio privado. Trabajó en la cerradura durante un rato. Pronto, con un nítido clic metálico, la sencilla cerradura cedió ante las herramientas de Hunter. Abrió de inmediato la puerta de madera y su respiración se volvió pesada. Detrás de la puerta se encontraban 2 enormes cajas fuertes de paredes gruesas, una al lado de la otra. Hunter sabía que había encontrado los lingotes de oro de Steve. Ya he publicado 40 nuevos capítulos en Patreon. Si te gusta la historia y quieres leer más, visita mi Patreon. Cualquier apoyo es muy valioso. Patreon.com/Cacenova223. Muchas gracias. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 55. Capítulo 55. La irritación de Steve, una sensación de inquietud. Tarde en la noche, Steve se quedó en la cama. Aunque ya era pasada la medianoche, no sentía somnolencia en absoluto. Qué extraño, ¿por qué estoy tan nervioso hoy? ¿Está a punto de ocurrir algo malo? Steve había servido en el ejército de Estados Unidos. Luchó en la Primera Guerra del Golfo hace más de una década y más tarde estuvo destinado en Haití con las fuerzas estadounidenses. Después de ser dado de baja debido a una lesión, la casualidad lo llevó a conocer a Charlie y los demás. Durante 5 o 6 años el grupo trabajó junto. Robaron las cajas fuertes de varios capos de la droga, pandillas y magnates, y se llevaron más de $100 millones. Charlie Clock siempre había insistido en que las ganancias mal habidas se dividieran equitativamente. Pero el dinero que llegaba tan fácilmente fue cegando gradualmente a Steve con la codicia y el deseo. Finalmente, hace poco más de un año en Venecia, robaron un bastión secreto de la mafia italiana. Se llevaron el alijo de 1 tonelada de lingotes de oro de la mafia 350. Esa única tonelada de oro encendió la codicia y la ambición que crecían dentro de Steve. En los últimos años había invertido cada centavo que ganaba en contratar hombres.
Cuando el plan de Charlie Clock tuvo éxito y se apoderaron de la tonelada de lingotes de oro de la mafia, Steve atacó durante la celebración, justo cuando estaban a punto de dividir el botín. No solo agarró todas las barras, sino que también mató a tiros al mentor y amigo íntimo de Charlie, el maestro cerrajero John. Después de haber conservado todo el tesoro para sí mismo durante más de un año, para ser honesto, Steve no se sentía particularmente eufórico. Sus antiguos subordinados empezaron a resentirlo por esa tonelada de oro. Steve tuvo que dedicar tiempo y esfuerzo a eliminar a todos los subordinados que querían una parte. Desde entonces, aunque rápidamente gastó más dinero para reclutar nuevos hombres, Steve ahora no confiaba en nadie más que en sí mismo. Por lo tanto, en esta enorme villa donde vivía, aparte de contratar ocasionalmente limpiadores profesionales para ordenar, prefirió levantar el muro perimetral e instalar una batería de cámaras de vigilancia antes que dejar que un solo guardia pusiera un pie dentro. Su paranoia cada vez mayor le hizo temer que un subordinado codicioso pudiera volver a querer robarle su oro. Después de todo, esos adorables ladrillos brillantes, incluso él mismo los revisaba varias veces al día para alimentar su codicia. No creía que nadie más en la Tierra pudiera resistir su tentación. Espera. Barra de oro. Un pensamiento repentino y terrible cruzó por la mente de Steve. Un sudor frío le corrió por la espalda. Se incorporó de golpe en la cama, con el rostro sombrío. Últimamente, Steve se sentía como si lo estuvieran observando. No importaba a dónde fuera, tenía la sensación de que alguien lo espiaba desde las sombras. Steve confió en su intuición. Era una habilidad que le había salvado la vida en el campo de batalla años atrás. Su primera sospecha recayó en Charlie. Habiendo trabajado con Charlie y su equipo durante varios años, Steve naturalmente desconfiaba mucho de ellos. En su opinión, Charlie y su equipo, además de ser demasiado principista y no lo suficientemente despiadado, eran todos individuos muy capaces e increíblemente problemáticos. Si no hubiera sido por esa tonelada de ladrillos de oro que eran tan atractivos, Steve no habría podido resistirse a su encanto. Probablemente tampoco hubiera querido provocar a Charlie y los demás. Pero claramente el rencor ya se había formado. Después de que Steve robó el oro y mató al viejo John, sabía muy bien que las cosas nunca podrían volver a ser como eran entre él y la tripulación de Charlie. Steve calculó el tiempo. Había pasado 1 año y medio desde que traicionó a Charlie y se quedó con esa tonelada de oro para sí. Aunque había previsto muchas contingencias de antemano, lo que debería haber mantenido a Charlie y a los demás vagando por Europa durante mucho tiempo buscando su yo oculto, Steve también sabía que esos arreglos no los engañarían para siempre. Calculando el tiempo, ya deberían haberse dado cuenta. Incluso es posible que lo hayan rastreado hasta Estados Unidos. Cuanto más pensaba el paranoico Steve en ello, más probable le parecía. Sumado a la persistente sensación de estar siendo observado recientemente, a Steve se le encogió el corazón. Sospechaba que Charlie y los demás habían llegado a Los Ángeles y encontrado su escondite. Esos malditos bastardos. Al pensar en esta posibilidad, el humor de Steve se volvió aún más irritable. Inmediatamente se levantó de la cama y atravesó una puerta del dormitorio hacia la habitación contigua. Dentro de la habitación, una pantalla LCD colgaba en una pared. En ellas mostraban densamente más de 20 imágenes de vigilancia diferentes. Steve se dirigió rápidamente a la pantalla y comenzó a examinarlas cuidadosamente. Los monitores situados alrededor de la villa, distribuidos en las puertas y a lo largo de las murallas, no mostraban nada inusual. Steve cogió el walkie-talkie que colgaba de la pared, lo encendió y le preguntó al guardia de la puerta principal. «Soy Steve. ¿Pasa algo en la puerta principal?» De hecho, desde la vigilancia podía ver claramente que el guardia estaba en su puesto, trabajando diligentemente. Sin embargo, Steve era paranoico por naturaleza. Además, sabía que Charlie tenía bajo su mando a un genio de la informática llamado Lyle. Ese tipo podría fácilmente violar la mayoría de los sistemas de seguridad del mundo. A Steve también le preocupaba que las imágenes de vigilancia que estaba viendo pudieran haber sido pirateadas y reemplazadas por bucles falsos. Después de que el walkie-talkie crepitó por un momento, se escuchó una voz familiar. «Aquí está el puesto de guardia, señor Frazelli. Todo está normal en la puerta principal. Puede estar tranquilo. Le garantizamos que nadie le molestará». La seguridad en la puerta principal provenía de una empresa de seguridad profesional que brindaba servicios pagos para las villas de lujo de la zona. No eran subordinados de Steve, por lo que sus voces tenían un matiz de impaciencia.
Estaba claro que Steve los había molestado así muchas veces últimamente. Pero fue precisamente porque no eran sus hombres, que podría sentirse un poco tranquilo, sin tener que preocuparse de que su oro fuera atacado por ellos. Después de confirmar que era la voz familiar, Steve dejó escapar un suspiro de alivio. Dijo gracias y apagó el walkie-talkie. Justo cuando estaba a punto de volver a colgarlo, Steve de repente notó que una de las zonas de monitoreo en la pantalla se oscurecía y se volvía estática. Al momento siguiente, una alarma estridente sonó en toda la habitación. El rostro de Steve se oscureció mientras se lanzaba hacia un lado y agarraba una que colgaba en la pared. Porque sabía que la zona de vigilancia oscurecida estaba ubicada exactamente en la habitación donde escondía sus cajas fuertes. Y la estridente alarma significó que la trampa que Steve había tendido en las cajas fuertes se había activado. Alguien entró en la villa y encontró las cajas fuertes donde guardaba los ladrillos de oro. Steve estaba ansioso y furioso, las venas de su mano que sujetaba el hack se hinchaban. Salió corriendo del dormitorio y se dirigió hacia el primer piso de la villa. Ya he publicado 40 nuevos capítulos en Patreon. Si te gusta la historia y quieres leer más, visita mi Patreon. Cualquier apoyo es muy valioso. Patreon.com/Cazenova223. Muchas gracias. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 56. Capítulo 56. Ladrillos de oro en la mano, activando el mecanismo. En el primer piso de la villa de Steve, después de encontrar con éxito la habitación donde se encontraban escondidos casi 1 tonelada de ladrillos de oro en cajas fuertes, Hunter miró una cámara que apuntaba directamente a la puerta de la pequeña habitación, sus pupilas se encogieron de repente. Maldita sea, hay una cámara aquí. Tengo que terminar y salir de aquí rápido. Antes de venir, Hunter ya se había aplicado un disfraz. Aunque los occidentales apenas podían distinguir entre las etnias del este asiático, de la misma manera que los asiáticos apenas podían distinguir la diferencia entre los británicos, los franceses y los alemanes, Hunter también llevaba una máscara de bandido. Sería prácticamente imposible reconocerlo solo por sus ojos. Sin embargo, todavía desconfiaba un poco del propietario de la villa. Hace un año, Steve había traicionado a sus antiguos socios sin dudarlo. Incluso disparó y mató personalmente a uno de los miembros de su equipo. Estaba claro que Steve era un personaje absolutamente despiadado. Frente a un individuo así, Hunter, que solo estaba allí por el dinero, naturalmente quería arreglar las cosas rápidamente. Inmediatamente extendió la mano y la presionó sobre una de las cajas fuertes. La razón por la que Hunter tuvo la confianza de entrar solo en la villa de Steve, y llevarse casi 1 tonelada de lingotes de oro, algo que requirió que el equipo de atraco de primer nivel de Charlie realizara una serie de planes y acciones meticulosas para lograrlo, su mayor confianza vino del sistema de competencia. Sin mencionar sus diversas habilidades y el rápido aumento de sus 5 atributos principales a partir de recientes subidas de nivel. Esta vez, actuando solo, para robarle casi 1 tonelada de ladrillos de oro a Steve, su mayor carta de triunfo fue en realidad el espacio privado que venía con el sistema de competencia. Hunter había estado investigando los usos del espacio privado durante mucho tiempo. Después de casi 2 meses de exploración, descubrió que podía poner ingredientes y comida dentro. El estado en el que se encontraban cuando los instalaron fue exactamente el mismo en el que salieron. Incluso la temperatura no cambiaría en lo más mínimo. Era como si el concepto de tiempo no existiera dentro del espacio privado. Además, Hunter descubrió que no importa cuán pesado fuera un objeto, siempre que su tamaño no exceda las dimensiones del espacio privado, podría almacenarse sin importar el peso. Además, el peso de cualquier objeto almacenado en el espacio privado parecía desaparecer por completo. Al menos, Hunter había probado esto más de una vez. Había guardado la vieja motocicleta de su yo anterior junto con el Ford Mustang que le había regalado Dominic en el espacio privado. Pero Hunter no sintió ningún peso añadido en su persona en absoluto. Estaba claro que para los artículos almacenados en el espacio privado, siempre que el tamaño no exceda el límite de capacidad, el peso no afectaría el movimiento normal de Hunter. Además de estas comodidades, lo que más le deleitaba y le hacía creer que podía robar la tonelada de oro de Steve solo, fue otro descubrimiento respecto al espacio privado. Durante sus experimentos anteriores, confirmó que cualquier cosa tocada con sus manos o cualquier parte de su cuerpo, podría almacenarse en el espacio privado siempre que su volumen no sea mayor que el volumen total del espacio. Esta fue la razón por la que estaba seguro de que podía robarle casi 1 tonelada de ladrillos de oro a Steve solo.
En ese momento, Hunter se arremangó rápidamente. Dejando expuesta parte de su antebrazo, rápidamente lo presionó contra una de las cajas fuertes. Anteriormente, por miedo a dejar huellas dactilares, Hunter había usado esmalte de uñas transparente que había comprado mientras practicaba su habilidad de disfraz para cubrir sus palmas. Lo había probado. Solo podía guardar un objeto en el espacio privado cuando su piel desnuda entraba en contacto con él. Con la gruesa capa de esmalte de uñas, tocar la caja fuerte con la palma de la mano no le permitía guardarla. En el momento en que la piel de su brazo tocó la caja fuerte, Hunter sintió inmediatamente la frialdad característica del metal. Con un pensamiento, la sensación helada en su brazo desapareció instantáneamente. La visión de Hunter pareció volverse borrosa por una fracción de segundo y una caja fuerte desapareció en el aire. Sintió una oleada de alegría, pero la sonrisa en su rostro pronto se congeló. En el momento en que esa pesada caja fuerte desapareció, sonó una alarma estridente. Oh no, una trampa. Hunter instintivamente miró al suelo y vio lo que parecía ser un dispositivo para controlar el peso. Se levantó rápidamente del suelo donde había estado la caja fuerte. Al levantarse, la alarma estridente resonó por toda la villa. El corazón de Hunter se encogió. No esperaba que Steve fuera aún más cauteloso de lo que había anticipado. Al darse cuenta de que el propietario y los posibles guardias podrían llegar en cualquier momento, Hunter no se atrevió a esperar más e inmediatamente tocó con su brazo la otra pesada caja fuerte. Después de almacenarlo también, se escuchó otro sonido mecánico extraño, como si se hubiera activado algún otro mecanismo. Hunter no tuvo tiempo de preocuparse por eso. Ya escuchaba pasos apresurados que venían de las escaleras. Correr. Hunter corrió hacia la puerta principal del primer piso. Cuando corrió hacia allí, una rejilla de aleación de acero, un metal cuyo nombre ni siquiera podía identificar, estaba casi sellando el pasillo de la planta baja de la villa. Al mirar las ventanas, Hunter vio más rejillas de aleación deslizándose hacia abajo también. En ese mismo momento se oyeron ladridos en el exterior. Eso fue rápido. El estómago de Hunter dio un vuelco. Era la primera vez que hacía un trabajo como ese. Y hacía solo unos minutos le había robado a Steve casi 1 tonelada de ladrillos de oro. Los nervios lo recorrieron. Sin embargo, casi instantáneamente, el aumento generalizado otorgado por sus estadísticas sobrehumanas tranquilizó su mente. Incluso en medio del pánico, su cerebro trazó una ruta de escape en segundos. Por el garaje subterráneo, por donde vine, por esa ventana de ventilación. Cuando se había deslizado por la ventana de ventilación del garaje, lo había comprobado. No había trampas allí. Con un plan establecido, Hunter se tragó lo último de su miedo y corrió hacia el sótano. «Detente ahí». En el instante en que se agachó para meterse en la escalera, un rugido furioso se escuchó detrás de él. Se produjeron disparos. Crack, 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 crack. Patrón Ack, totalmente automático. Hunter se estremeció. No esperaba que Steve tuviera hardware prohibido. Claro, en Estados Unidos se pueden comprar armas, pero cada una de las cientos de mil tiendas autorizadas solo vende piezas semiautomáticas neutralizadas. Pistolas, subfusiles, escopetas, rifles, piezas de caza, sistemas de francotirador, ninguno de ellos totalmente automático. Las balas pasaban zumbando y la adrenalina detonaba en sus venas. Dio 3 pasos a saltos y cayó del primer piso al sótano. Colocó cinta adhesiva sobre la placa de la puerta y la cerró de golpe, ganando unos segundos. Luego corrió directamente hacia la ventana de ventilación que había usado para entrar. 2 metros más arriba no significaban nada para unos músculos que ahora eran el doble de lo normal para un ser humano. Un salto y sus manos sujetaron el marco. Él tiró y su torso se deslizó. En el momento en que sus pies tocaron el alféizar, unos pasos urgentes resonaron en el sótano. No hay tiempo para mirar atrás. Corrió hacia el acantilado, mientras el ruido de la villa y los aullidos de los perros lo acercaban. Se dio cuenta de que las emociones de esa noche tal vez no hubieran terminado todavía.